Lo dice con ironía, ¿no? En absoluto, es un hecho. Vender libros es muy fácil, basta con atenerse a una sencilla regla. Rintaro guardó silencio, sobrecogido, mientras el director lo observaba con expresión divertida y, como si le revelara el mayor de sus secretos, le susurró: «Vende los libros que se venden, esa es la regla». Eran palabras extrañas, pero encerraban un sentido peculiar. «Eso es», reiteró con una sonrisa. «Aquí no publicamos libros para transmitir nada, sino los que la sociedad pide. No me importan los mensajes que deban comunicarse, las ideas que haya que legar a las siguientes generaciones, las realidades crueles o las verdades complejas. Eso no es lo que quiere la sociedad. Las editoriales no necesitan saber qué habría que transmitir al mundo. Lo que precisan saber es lo que la sociedad quiere que se les transmita». Me parece que eso que afirma es muy peligroso, pues debes de ser listo solo olfateando el peligro. Sin dejar de reír, el director cogió un cigarrillo del escritorio y lo encendió con calma. Pero es la pura realidad, así es como nuestra empresa sigue acumulando buenos beneficios. Más allá del humo que se elevaba, continuaban cayendo libros y más libros. Incluso tú, que has crecido en la librería Natsuki, deberías de saberlo. Hoy en día las personas están demasiado ocupadas y no tienen tiempo ni dinero para gastar en voluminosas obras maestras de la literatura. No obstante, como la lectura sigue considerándose un símbolo de estatus social, todo el mundo está desesperado por incluir en su mísero currículo de lecturas algunos libros de cierta dificultad. Nosotros pensamos en esas personas y hacemos libros para ellas. Es decir, echó la cabeza hacia adelante, con la intención de resumir cuanto acababa de expresar. Los compendios y la sinopsis mediocres se venden que da gusto. Se rió con ganas sacudiendo los hombros. Ahora bien, para los lectores que únicamente buscan estímulos, los libros más adecuados son los que incluyen descripciones explícitas de violencia y sexo. Y para los que están faltos de imaginación, solo con que añadamos en la cubierta la frase «basado en una historia real», la tirada aumenta. Las ventas crecen y todos contentos. Rintaro empezó a sentirse cada vez más aturdido. Y para los que no han tenido nunca un libro en sus manos, es tan sencillo como compilar un poco de información simple, como los 5 principios del éxito o las 8 claves para triunfar en la vida. Es incuestionable que quienes compren libros así no alcanzarán esos objetivos solo por leerlos, pero lo ignoran. En cualquier caso, la finalidad principal, que es vender libros, se habrá cumplido a la perfección. «Pare, por favor». No pararé», respondió el director con voz inexpresiva. De repente pareció que la temperatura de la habitación bajaba un par de grados. A pesar del escalofrío que le recorrió el cuerpo a Rintaro, se le perló la frente de sudor. El director giró un poco su sillón y miró a Rintaro de reojo. Entre los libros que tú valoras y los que la sociedad quiere hay una diferencia abismal. En sus ojos destellaba ahora cierta compasión. Haz memoria. ¿Van muchos clientes a la librería Natsuki? Hoy en día, ¿hay personas que leen a Proust o Romain Rolland? ¿Hay alguien que gaste grandes sumas de dinero en ese tipo de libros? Sabes bien qué libros demandan la mayoría de los lectores, ¿no? Cosas sencillas, baratas y estimulantes. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a los libros que nos piden. Pero entonces, Rintaro se esforzaba en encontrar las palabras adecuadas. Así los libros no hacen más que perder peso. ¿Dices que pierden peso? ¡Qué modo tan gracioso de exponerlo! Pero aunque te pongas poético, los libros no se venderán más. Vender no lo es todo. Al menos, mi abuelo se mantuvo firme en sus convicciones hasta el final. ¿Acaso pretendes que reunamos todos los libros que no se venden y que se suiciden juntamente con todas las obras maestras de la literatura universal? Porque eso es lo que hacéis en la librería Natsuki, ¿no? Rintaro frunció el ceño y le sostuvo la mirada, incapaz de hacer nada más. La verdad, la ética y la filosofía no interesan a nadie. El solo hecho de vivir ya cansa a la gente y lo que busca son estímulos y experiencias terapéuticas. Para que los libros sobrevivan en una sociedad como esta, lo único que podemos hacer es transformarlos. Te lo diré de otro modo, lo que importa es que se vendan. Por más excelsa que sea una obra, si no se vende, desaparecerá.
Rintaro sintió un ligero mareo y se llevó una mano a la frente. Después se tocó con ella la montura de las gafas, pero, a diferencia de otras veces, no consiguió tener una idea brillante. Las palabras de su interlocutor se habían ido por otros derroteros totalmente distintos de los que él había imaginado. Si se hubiera tratado de discutir acerca del valor y el atractivo de la literatura, Rintaro podría haber hablado durante horas. Sin embargo, nunca se había detenido a pensar en el valor de los libros en los mismos términos que el hombre que tenía delante. Pertenecían a dos mundos diferentes por completo. «Todo va bien, Natsuki», oyó que decía Sayo inesperadamente. Rintaro notó un tirón en el brazo izquierdo y volvió la mirada para ver quién se lo daba. Era Sayo, que se había acercado a él sin que se diera cuenta y ahora le apretaba el brazo. «Todo va bien. La verdad es que a mí no me lo parece. Aún así, va bien». Sayo plantó cara al hombre del escritorio. «Lo que dice es absurdo. De eso no cabe duda. Yo también creo que es absurdo, Yusuke. No obstante, tiene cierta lógica». «No es una cuestión de lógica», lo contradijo Sayo con más convicción todavía. «Ignoro si las palabras de este hombre la tienen o si él tiene la razón, pero lo que dice, desde luego, es antinatural». Rintaro miró con sorpresa el perfil de Sayo y en ese instante resonaron en su mente unas palabras que el gato había pronunciado en cierta ocasión. «En este laberinto, el poder de la verdad es lo que cuenta, pero no todo es cierto por fuerza. Seguro que en su discurso hay algo falso». «Eso es», pensó Rintaro al tiempo que asentía con la cabeza. Se había dejado arrastrar por la radicalidad de las palabras de aquel hombre. Tenía una elocuencia arrolladora, pero lo que decía no era del todo coherente. Rintaro se tocó de nuevo la montura de las gafas. «Es inútil que te empecines en pensar, Rintaro Natsuki». La relajada voz del director resonó en la estancia, a la vez que una densa bocanada de humo de tabaco se alzaba en el aire. «Eres joven aún, y hay hechos que te niegas a aceptar, pero yo sé muy bien cómo funciona el mundo. Lo que establece el valor de los libros no es la profunda pasión que sientes por ellos, sino el número de ejemplares que se publican. Es decir, hoy en día el factor determinante del valor es la moneda. Las personas con ideales que olvidan esta regla quedan excluidas de la sociedad. Triste, pero cierto». Lo dijo en un tono especialmente profundo y paciente. Pretendía sin duda distraer los pensamientos de Rintaro. Sin embargo, la mano de Sayo seguía aferrada con fuerza a su brazo, como si con ello tratara de afianzar los pensamientos todavía inseguros de su compañero. El director se reía despreocupadamente. Rintaro se esforzó en pensar. Cuando por fin creía haber progresado en sus consideraciones, la risa del director y el maloliente humo de su cigarrillo lo invadieron, envolviéndolo en una densa neblina. Aún así, se abrió paso entre ella y siguió avanzando. No iba a detenerse. «Admito que la librería Natsuki es un tanto peculiar». Rintaro fulminó con la mirada a su molesto interlocutor, que permanecía sentado al otro lado del gran escritorio. «Tenemos pocos clientes y apenas vendemos libros, pero es una librería muy especial». «Tus palabras resuman desesperación, muchacho». El director hizo un ampuloso gesto de negación con la cabeza. «Y eso es exactamente lo que siento ahora. Tus sentimientos personales me traen al pairo». «No son mis sentimientos personales, tienen los mismos todas las personas que vienen a la tienda. Mi pequeña librería de segunda mano transmite las convicciones genuinas que tenía mi abuelo, y todo aquel que cruza el umbral de la puerta la siente, por eso es un lugar especial». «Tu razonamiento es ambiguo e idealista. Así no vas a convencer a nadie. ¿Podrías explicarme con más concreción en qué consisten esas convicciones genuinas de tu abuelo?» «No es necesario que se las explique, son las mismas que las suyas». El director se quedó atónito por la tranquilidad con la que Rintaro le había lanzado aquellas palabras. Permaneció tan quieto que parecía que no quisiera volver a moverse. El hilo del humo que se elevaba del cigarrillo que sujetaba entre los dedos fue haciéndose cada vez más delgado hasta que se extinguió. Fue entonces cuando el director reaccionó. «No entiendo muy bien qué me cuentas», dijo entornando los ojos. «Eso también es mentira». Las cejas blancas del hombre se arquearon unos milímetros. «Antes ha dicho que los libros son artículos de consumo, que en este trabajo no es posible amarlos». «¿Así es?». «Pues es mentira», exclamó Rintaro, y su voz resonó con fuerza en la estancia. La ceniza del cigarrillo tembló de pronto y cayó delicadamente en el cenicero. «Usted mismo ha dicho también que los libros deben cambiar para sobrevivir. ¿Acaso eso no significa que le gustaría que los libros sobrevivieran? Si realmente pensara que los libros son tan solo artículos de consumo, no se habría expresado en esos términos. Es un razonamiento muy sutil.
Los aspectos sutiles son los importantes. Si usted considera que los libros son meros papeles, podría dejar este trabajo sin problemas. Sin embargo, está poniendo todo su empeño en cambiar los libros para que perduren. A usted le gustan los libros, por eso sigue ahí sentado haciendo cuanto puede, como hizo mi abuelo. En cuanto Rintaro dejó de hablar, un silencio incómodo se apoderó de la estancia. En medio de aquella calma, de cuando en cuando se veía caer algún libro del otro lado de la ventana sin hacer ruido. Aún así, cada vez caían menos. El director miró unos instantes a Rintaro, luego giró su sillón lentamente y observó el desolador paisaje que se veía por los ventanales. «¿Qué más da?», dijo al fin. «Todo eso son consideraciones sin importancia. Sean cuales sean mis sentimientos, hay que aceptar la realidad. Los libros cada vez perderán más peso, sí, y la gente se centrará en ellos. Y a su vez, los libros se adaptarán a las exigencias de los compradores. Ya nadie podrá detener ese círculo. Por muy especial que sea la librería Natsuki, no parará de perder clientela. Y la mejor prueba de ello es que eso ya está sucediendo. ¿A que sí? «No diga eso». Una potente voz atravesó el aire de la sala. El director y Rintaro movieron la cabeza al unísono. Sayo, erguida al lado de Rintaro, se había hecho oír con su característica voz rebosante de energía. «Usted no es quien para dar por hecho que la clientela de la librería Natsuki seguirá disminuyendo». Entre los clientes habituales, por ejemplo, está Akiba, un chico un año mayor que nosotros que es un estudiante muy brillante, aunque con un carácter un poco peculiar. Y ahora yo también soy una clienta habitual, concluyó con voz firme y decidida, aunque cuanto había dicho no era como para sacar pecho. El director se mantuvo imperturbable a pesar de todo. «Me da que con ese volumen de ventas las ganancias han de ser magras. Si no hay ventas, no tiene sentido mantener abierto un negocio. Las librerías no son organizaciones benéficas. Según usted, ¿cuánto hay que ganarse para sentirse satisfecho?» «¿Cuánto?». El director no se esperaba que Rintaro le formulara esa pregunta y abrió los ojos ligeramente. El abuelo solía decir que cuando se empieza a hablar de dinero nunca hay límites. Si se tiene 1.000.000, se quieren 2. Si se tienen 100, se quieren 200. Por eso afirmaba que es mejor dejar el dinero a un lado y hablar del libro que uno está leyendo. No digo que las librerías no tengan que ganar dinero, no es eso. Lo que digo es que también hay que tener en cuenta cosas que son tan importantes como los beneficios monetarios. Rintaro fue pronunciando esas palabras como si las soltara conforme iba pescándolas, una a medida que afloraban en su mente, sin usar un tono persuasivo ni demostrar el deseo de convencer a nadie. Era un discurso con el que solo pretendía transmitir lo que pensaba. Si se dedica a publicar libros, aunque las cosas no vayan como usted esperaba, no debería afirmar que son artículos de consumo. Debería decir, y en voz alta, que le gustan los libros, ¿o no? El director mantuvo la mirada fija en Rintaro sin mover un solo músculo. Luego, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, entornó los ojos como si algo lo deslumbrara de pronto. «Si yo dijera eso, ¿cambiaría algo?». «Claro que cambiaría», le respondió Rintaro sin demora. «Tan pronto diga que le gustan los libros, dejará de publicar libros que no le gustan». El director abrió ligeramente los ojos y separó un poco los labios. Los otros tardaron en darse cuenta de que aquello era una sonrisa amarga. Enseguida dejaron de verse libros cayendo al otro lado de la ventana. Todo se quedó en calma, como si el tiempo se hubiera detenido. «Qué duro sería vivir así», dijo el director por fin mirando a Rintaro a los ojos. Rintaro le sostuvo la mirada. «Lo duro es estar ahí sentado diciendo que los libros son artículos de consumo». «Ya», murmuró el director. Justo en ese instante, la puerta de la sala se abrió de improviso y apareció la mujer de la recepción. «Se acaba el tiempo», anunció, pero el director la hizo salir con un ligero gesto de la mano. Volvió a quedarse inmóvil en medio del silencio, más profundo ahora, hasta que por fin alargó la mano derecha lentamente hacia la puerta por donde acababa de desaparecer la mujer. Las 2 hojas de madera maciza se abrieron sin hacer ruido, dejando ver la alfombra roja que conducía hasta el ascensor. En ningún momento dijo nada. Rintaro y Sayo se miraron el uno al otro. Después se volvieron de espaldas al escritorio y despacio comenzaron a caminar. Entonces oyeron tras ellos la voz del director. «Te deseo buena suerte». Rintaro se dio la vuelta hacia el hombre, que permanecía sentado al otro lado del escritorio, y éste le devolvió una mirada difícil de interpretar. Si bien sus ojos mostraban un tenue brillo debajo de aquellas cejas tan blancas. «Yo a usted también», dijo Rintaro, a buen seguro. El director no esperaba aquella respuesta.
Abrió los ojos ligeramente y, relajando de verdad los labios esta vez, le dedicó una sonrisa tan amable como inesperada. ¡Buen trabajo! Una voz profunda y familiar resonó en el pasillo, repleto de estanterías atestadas de libros y envuelto en una luz pálida. Tora, que caminaba delante de Rintaro y Sayo, volvió la cabeza para mirarlos. «Parece que habéis estado acertados». «No estoy seguro, pero al menos conseguimos que el director nos despidiera con una sonrisa». «Es más que suficiente», exclamó el gato al tiempo que asentía con la cabeza y seguía avanzando con pasos sigilosos. La luz pálida, los numerosos libros que abarrotaban las estanterías de ambas paredes del pasillo, las lámparas encendidas aquí y allá, aquel entorno ahora no les resultaba extraño. Rintaro y Sayo estaban desandando el camino por ese pasillo con el que ya estaban familiarizados, guiados por el gato. Después de sus breves palabras de agradecimiento, Tora se mantenía callado y caminaba en silencio. Sin embargo, ese silencio era mucho más elocuente que las palabras. «Dijiste que con esto terminaba el asunto, ¿verdad?», preguntó Rintaro con timidez. «Eso es», asintió Tora y se detuvo. Habían llegado al interior de la librería Natsuki sin darse cuenta. El trayecto de regreso había sido tan corto que el interminable camino de ida parecía mentira. El gato, que los había acompañado hasta el interior de la tienda, se volvió con agilidad, pasó entre los pies de Rintaro y de Sayo y se dirigió de nuevo hacia el pasillo sin despedirse de ningún modo. «¿Te vas?», le preguntó Rintaro. «Debo irme». Tora se dio la vuelta hacia ellos e inclinó la cabeza. «Gracias a ti se han salvado muchos libros, te lo agradezco». Iluminado de espaldas por aquella luz blanquecina, el gato permaneció inmóvil con la cabeza gacha. Su presencia, a pesar de estar totalmente desconectada de la realidad, transmitía unos sentimientos tan sinceros que Rintaro no encontraba las palabras para contestarle. «Has superado los 3 laberintos con tu propia fuerza. Mi cometido termina aquí». «¿Termina? ¿Ya no volveremos a vernos?», se apresuró a preguntarle Sayo. «No, ya no hay ninguna necesidad». «Pero», empezó a objetar Sayo. Miró confusa a Rintaro, que estaba allí plantado, en silencio. Al final, el chico dejó escapar un largo suspiro. «Si realmente vamos a despedirnos aquí», planteó, «me gustaría decir algo muy breve. Lo que tú quieras. Un reproche, una última puya. No te prives. No es gran cosa, simplemente quiero darte las gracias. Solo eso», le dijo Rintaro con una reverencia. Tanto Tora como Sayo se mostraron, como cabía esperar, muy sorprendidos por aquellas inesperadas palabras. «Lo dices con ironía, ¿no?». «Para nada». Rintaro alzó el rostro con una sonrisa. «De todo esto, algo he aprendido». «¿Has aprendido algo?». Rintaro asintió con la cabeza al asombrado gato. «Apareciste diciéndome que tu cometido era salvar los libros y que necesitabas que te ayudara a conseguirlo, pero creo que en realidad las cosas han ido de manera diferente». El gato no se movió. Se limitó a mirar fijamente a Rintaro con sus ojos de jade. «El día en que falleció mi abuelo pensé que ya nada me importaba. Había perdido a mi madre y a mi padre, y cuando incluso me dejó el abuelo me pareció todo tan absurdo que me quedé desinflado. Y entonces, de repente, apareciste tú». Rintaro se rascó la coronilla como para disimular la vergüenza que sentía. «Si no hubieras venido, no habría sido capaz de levantar la cabeza. Me dijiste que necesitabas mi ayuda, pero en realidad has sido tú el que me ha ayudado a mí». Rintaro se quedó observando al gato y tras una breve pausa siguió hablando. «Me había encerrado en la tienda y tú me forzaste a salir. Gracias. Estar encerrado en una librería es algo bueno», replicó el gato con su voz profunda. «Lo que me preocupaba era que te encerraras en tu propia coraza». «¿En mi propia coraza?». «Has de romper esa coraza». La voz grave del gato resonó con solemnidad como si proviniera de la hondura de su alma. «No debes sucumbir a la soledad. No estás solo. Tienes muchos amigos que se preocupan por ti». Eran palabras extrañas, sonaban a exhortación, pero a la vez tenían la calidez propia de una despedida. Rintaro se guardó para sí muchas preguntas y se limitó a observar a Tora en silencio. Hacía poco tiempo que había perdido a su abuelo, sin embargo, haber pasado aquellos tristes días en compañía de ese gato tan peculiar había aportado un destello de luz a su vida. ¿Acaso no era ese el mejor regalo que podía hacerle el extravagante gato? No se trataba de ningún razonamiento lógico, tampoco había resuelto ninguna de sus dudas. De hecho, ni siquiera sabía por dónde empezar a preguntar. «Gracias», repitió. «Eres un buen chico», le respondió el gato con una sonrisa. Le dedicó una gentil reverencia y sin dejar de sonreír se volvió con agilidad. Enfiló hacia el pasillo de las estanterías envuelto por la luz pálida y partió veloz como el viento. Rintaro y Sayo no lo perdieron de vista mientras se alejaba.
El gato ya no volvió la cabeza. Cuando su figura se desvaneció en medio de aquella tenue luz, Rintaro y Sayo vieron que delante de ellos estaba de nuevo la vieja pared de madera del fondo de la librería, como si nada hubiera sucedido. Y, a pesar de que no había ningún cliente a la vista, se oyó con claridad un único tintineo de la campanilla plateada de la puerta. Inclinó la oronda tetera blanca sobre la taza Wedgwood que durante tantos años había usado su abuelo y percibió el delicado aroma del té de Assam. Agregó un terrón de azúcar y abundante leche. Mientras lo removía lentamente con la cucharilla de plata, se formó un sutil círculo blanco que se expandió creando delicadas volutas hasta desaparecer al instante. Alzar la taza y acercársela a los labios era un momento de máxima felicidad. Rintaro asintió con la cabeza, lleno de satisfacción. He mejorado mucho. Se refería a su destreza para preparar el té. Servirse una taza de té por la mañana después de finalizar la limpieza de la librería era una de las rutinas diarias de su abuelo. Después de casi una semana llevando a cabo ese ritual, Rintaro tuvo la impresión de que iba superándose. ¡Rinchan! Rintaro se volvió hacia la puerta al oír aquella voz aguda que lo llamaba. Un rostro redondeado y de expresión afable asomaba a contraluz por la puerta. «Hoy es el día de la mudanza. ¿Lo tienes todo a punto?» «Y dale con llamarme siempre Rinchan», pensó Rintaro, y mientras forzaba una sonrisa dejó la taza y se dirigió hacia la puerta. Su tía, que llevaba un delantal blanco, había sobrepasado ya la cincuentena, pero era enérgica y de buen trato y aparentaba ser mucho más joven tanto por su aspecto como por su actitud. El cielo estaba más bien nublado ese día, pero cosa extraña, parecía que desde el exterior entrara mucha luz, quizá porque el interior de la librería estaba en penumbra. El aire radiante y alegre de la tía habría caldeado incluso el ambiente más gélido. «Disculpa, tía, pero ¿el camión de la mudanza no venía por la tarde?» «¡Ay, Rinchan!», soltó la tía sorprendida. «Deja de hablarme con tanta formalidad o acabarás embarado», le espetó, pero en un tono jovial y distendido, sin maldad. Rintaro miró hacia afuera y vio el querido Fiat 500 de su tía aparcado delante de la librería. La imagen de la mujer embutiéndose en aquel pequeño coche extranjero siempre le resultaba graciosa. «Voy un momento a comprar 4 cosas. ¿Necesitas algo?», le dijo, y mientras trataba de encajar su rechoncho cuerpo en el pequeño coche, añadió: «Regresaré antes del mediodía y traeré el almuerzo, así que no te preocupes por eso. Tú dedícate a dejarlo todo listo». En respuesta a la animada verborrea de su tía, Rintaro se limitó a asentir con una escueta sonrisa. La mujer por fin puso las manos sobre el volante, pero se detuvo de repente y miró a su sobrino. «¿Qué sucede?», le preguntó Rintaro. «Nada, Rinchan, solo que tengo la impresión de que algo en ti ha cambiado», dijo. «En el funeral tenías un aspecto horrible, como si fueras a desvanecerte en cualquier momento. Me tenías muy preocupada, pero, por lo que parece, no eres tan debilucho como pensaba. Tómatelo como un cumplido». «Todo va bien», respondió Rintaro intentando mostrarse alegre. «Bueno, no todo, pero dadas las circunstancias, mal no va». A pesar de la vaguedad de la respuesta, su tía sonrió. «¡Anda!», exclamó de pronto y alzó la mirada al cielo. Rintaro miró hacia arriba también y abrió los ojos. «¡Está nevando!», exclamó la tía entusiasmada. Del cielo cubierto de nubes grises caían silenciosos copos blancos como el algodón. El sol brillaba por su ausencia, pero la luminosidad de la nieve hacía que todo resplandeciera. Se habían detenido algunos transeúntes que miraban hacia el cielo extrañados. «¡Qué bonita es la nieve! Solo de verla ya me emociona». Rintaro se dijo que esta espontaneidad infantil de su tía hacía de ella una mujer realmente especial. «Voy a comprar pasteles para la cena, Rinchan. Prepárate que nos daremos un homenaje». «¿Pasteles? Claro, hoy es la víspera de Navidad, ¿no?». Rintaro se quedó sinceramente sorprendido por el entusiasmo que de nuevo manifestaba su tía. Desde la muerte de su abuelo había perdido por completo la noción del tiempo. De repente reparó en que las calles, tanto en los árboles de las aceras como en las fachadas de las casas, lucían unas luces decorativas muy brillantes que no eran habituales. Todas las personas y todos los edificios parecían estar preparados para la ocasión. Solo él y la librería Natsuki se habían quedado al margen, ajenos a aquella atmósfera. ¿O acaso tenías previsto pasar la noche con una chica guapa? Sí, claro. Era broma, le dijo la tía con voz risueña poco antes de encender el motor. «Hasta luego», añadió alegremente y se alejó en su 580.
Por la calle habían empezado a circular las motos de los repartidores y comenzaban a verse también algunos estudiantes que debían de dirigirse a sus actividades extraescolares de la mañana. Aunque era la víspera de Navidad, Rintaro no tenía ningún recuerdo especial que suscitara su nostalgia. Pero era el último día que veía aquel paisaje tan familiar y no podía quedarse indiferente. Incluso la nieve parecía tener algún significado. De modo que permaneció inmóvil durante unos instantes. Tan solo habían pasado 10 días desde que el abuelo se había ido. Era poco tiempo, pero dados los extraños sucesos acontecidos, Rintaro tenía la sensación de que había transcurrido una eternidad. No obstante, de entre todos los recuerdos que albergaba, el que tenía más presente era la amplia sonrisa que Tora le había dedicado al marcharse. Hacía 3 días que se había despedido de aquel gato de fabuloso pelaje. Después, inmerso en los preparativos del traslado, el tiempo se le había pasado volando. El gato no había vuelto a dejarse ver y por mucho que Rintaro la observara, la pared de madera del fondo de la librería seguía como siempre. Quizá porque estaba preocupada por él. Sayo solía detenerse a tomar un té con Rintaro cuando iba o regresaba del instituto. Le hablaba del libro de Stendhal que estaba leyendo, aunque en realidad debía de estar inquieta por aquel curioso gato. Por supuesto, no podía decirse que Rintaro no lo estuviera, pero el tiempo transcurría de manera inexorable. Y Rintaro lo sabía. Por muchas cosas tristes, dolorosas o absurdas que sucedieran, el tiempo no se detendría para esperarlo. Se había dejado llevar por los acontecimientos y, aún sin saber cómo, había conseguido llegar hasta allí. Se quedó un rato observando el cielo y el descenso de los copos de nieve hasta que por fin abandonó su ensimismamiento y decidió entrar de nuevo en la librería. Se disponía a recoger la tetera y la taza, pero de repente se detuvo. El fondo de la librería, que hasta hacía solo un momento estaba cubierto por la vieja pared de madera, ahora se hallaba envuelto en una luz pálida. En un abrir y cerrar de ojos, la imagen sedente del gato atigrado se recortó a contraluz. Rintaro miró boquiabierto a Tora, que movía con sutileza sus bigotes blancos. ¿Cuánto tiempo, segunda generación? Al oír esta profunda voz que tan familiar le resultaba ya, Rintaro esbozó una sonrisa. Pero si solo han pasado 3 días. ¿Ah, sí? ¿Debería darte la bienvenida? Déjate de formalismos. De espaldas a aquella luz pálida, el gato observó a Rintaro con sus ojos de jade. Preciso tu ayuda. Detrás de él, parecía que la claridad de aquel pasillo repleto de estanterías se intensificaba. Vuelvo a necesitar que me ayudes. Los modales del gato eran tan bruscos como siempre, puesto que, como de costumbre, había entrado sin saludar ni dar explicaciones. Era evidente también que no tenía la menor intención de celebrar aquel inesperado reencuentro. Pensaba que ya no volveríamos a vernos. Las circunstancias han cambiado. Debemos ir a otro laberinto. El gato lo había dicho en su habitual tono pausado, pero esa vez Rintaro percibió un pozo de tensión en su voz. ¿Es que ha sucedido algo? Ha aparecido el cuarto laberinto. ¿El cuarto? Ha sido totalmente inesperado, pero vuelvo a necesitar tu ayuda, le dijo Tora, aunque añadió con una voz todavía más profunda. El próximo interlocutor es duro de pelar. No tiene nada que ver con quienes te has enfrentado hasta ahora. Si bien la actitud del gato era tan directa y apremiante como siempre, su tono de voz no era tan mordaz. Así pues, se trataba sin duda de una situación excepcional. Si, como dices, es un interlocutor duro de pelar, ¿de veras crees que soy la persona adecuada para ayudarte? Tienes que ser tú por fuerza. Es lo que quiere la otra parte. ¿La otra parte? Es un caso muy difícil. Esta vez realmente cabe la posibilidad de que no regreses, pero creo que algo podrías hacer. El tono casi implorante del gato decidió a Rintaro. De acuerdo, vamos, respondió. Y lo hizo tan inmediato y con tanto aplomo que al gato le costó reaccionar. Los ojos de Jade se le iluminaron y se quedó mirando a Rintaro. ¿Has comprendido que se trata de una misión peligrosa, verdad? Sí, y que se trata de algo totalmente distinto a lo que nos hemos enfrentado hasta ahora. Y también que quizá no podamos regresar. ¿Estás dispuesto a seguirme a pesar de todo? Estás en apuros, ¿no? Para mí esa razón es suficiente. Ante esa respuesta tan sincera y espontánea, el gato puso cara de pasmo, como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día. ¿Seguro que estás bien, segunda generación? Si sigues hablándome así, me enfadaré. Pero quería mostrarte mi gratitud de algún modo. Ya te di las gracias, pero no te he devuelto el favor y diría que esta es la oportunidad perfecta.
Tora, que todavía miraba a Rintaro sin pestañear, por fin asintió con la cabeza, emocionado como nunca antes. «Te lo agradezco, pero con la condición de que nos vayamos ya», añadió Rintaro. Dicho eso, se dirigió a buen paso hacia la puerta, la cerró y, visto y no visto, echó la llave. «Yusuki llegará de un momento a otro. Si se entera, seguro que se empeña en venir con nosotros. Como has afirmado que se trata de una misión más peligrosa que las anteriores, no quiero involucrarla en esto», dijo Rintaro con una sonrisa desganada mientras el gato lo escuchaba en silencio. «¡Vamos!», añadió volviéndose hacia Tora, pero el gato lo observaba con una seriedad más intensa de la acostumbrada en él. Por desgracia no cabe esa posibilidad, fue una respuesta enigmática, hecha en un tono difícil de interpretar también. En un silencio extrañamente carente de tensión, Rintaro se quedó quieto y frunció el ceño. Fuera se oyó el timbre de una bicicleta, pero se alejó enseguida. Cuando la calma se instaló de nuevo en la librería, el gato volvió a hablar. «Se han llevado a Sayo Yusuki, está encerrada en las profundidades del laberinto y espera que vayas a rescatarla». Rintaro estaba tan impactado que era incapaz de reaccionar. «¿Me has oído, segunda generación?». «Es que no entiendo qué quieres decir. Es muy sencillo. Han secuestrado a Sayo. En este último viaje el objetivo no es salvar libros». La mirada del gato se hizo más penetrante. «Ahora se trata de salvar a tu amiga». Rintaro apartó la mirada y la dirigió hacia el pasillo que se abría al fondo de la librería. Era un pasillo perfectamente recto y sus paredes repletas de libros parecían prolongarse hasta el infinito. Una luz pálida lo iluminaba todo. Rintaro se preguntó por qué sería y de repente sintió una especie de escalofrío. «Así que no tienes ninguna intención de volver al instituto, ¿eh?», le había preguntado Sayo de buena mañana hacía apenas 2 días. Como de costumbre, se había dejado caer por la tienda después de ir al ensayo del club de instrumentos de viento y miraba ceñuda a Rintaro mientras éste servía el té en el mostrador. Sin duda, habían hablado de algo, pero el chico no recordaba exactamente de qué. Debía de ser una conversación desenfadada, en absoluto trascendental, sobre libros, sobre el té y también acerca del gato, lo más probable. Cuando Sayo ya se disponía a irse al ensayo, se había vuelto hacia él de repente. «No puedes quedarte aquí encerrado y cabizbajo un día tras otro», le había dicho. «Seguramente en tu vida hay muchas cosas que no te gusten. Pero es tu vida». Había guardado silencio un instante para al cabo añadir con voz decidida: «Tienes que tirar adelante». Había sido un consejo firme y decidido, propio de la brillante delegada de la clase que era Sayo, pensó Rintaro. Al mismo tiempo, no obstante, fueron unas palabras de ánimo para un amigo que se mostraba reacio a mudarse, y Rintaro las acogió con un espíritu nuevo. Sin esperar respuesta, Sayo se había dado la vuelta con soltura mientras Rintaro se limitaba a seguir, con los ojos entornados, la espalda de aquella chica que salía a la luminosa calle. La imagen de Sayo diciéndole adiós con la mano bajo el sol de la mañana se le había quedado grabada en la mente. «¿Qué cosas tan extrañas pasan?», comentó Rintaro mientras avanzaba siguiendo al gato por el pasillo flanqueado de estanterías. «Es la primera vez que te veo tan preocupado por alguien». El gato, que lo precedía, lo miró un instante, pero no dijo nada. Aquel pasillo, con el que Rintaro estaba ya familiarizado, le parecía esta vez más largo que nunca. No tenía claro si en efecto así era o si tan solo se trataba de una impresión suya. En cualquier caso, habría jurado que las estanterías y las lámparas no tenían fin. «¿Por qué han secuestrado a Yusuki? Si lo que quiere ese interlocutor es hablar conmigo, ¿por qué no ha ido por mí desde el principio?» «Desconozco el motivo, tendrás que preguntárselo directamente», respondió el gato afligido. «Habrá considerado que la chica era la clave para hacer que te movieras, supongo». «Es enrevesado lo que dices». «No lo es, no. Esa chica siempre se ha preocupado por ti», le respondió el gato sin detenerse ni volver la cabeza siquiera. «Ha estado muy preocupada por su deprimido compañero de clase que ha perdido a su abuelo y no sale de casa. Eso es porque Yusuki tiene un gran sentido de la responsabilidad como delegada de clase y también porque vive en el barrio. No sé si te servirá de ayuda, pero déjame que te explique algo», dijo Tora con su voz profunda, interrumpiendo sin miramientos a Rintaro. «Ya te lo expliqué la primera vez que me topé con ella en la librería. Tan solo pueden verme las personas que son especiales en cierto sentido, y no me refiero a que tengan superpoderes». El gato se detuvo y se volvió hacia Rintaro. «Hablo de personas que se muestran consideradas con los demás». Rintaro no acababa de entender a qué se refería Tora. Mostrarse considerado con los demás no es dedicar al que sufre unas palabritas compasivas con voz melosa. Es compartir la preocupación de quien está preocupado, sufrir con él y en ocasiones caminar a su lado. El gato reanudó la marcha y Rintaro se apresuró a seguirlo. «Bueno, no es que sea una capacidad especial.
entendida como extraordinaria. Es más bien una disposición de ánimo que todo el mundo debería tener de manera natural. Lo que pasa es que muchas personas la pierden porque llenan su vida de cosas por hacer y de prisas, como tú. Rintaro se quedó de una pieza al oír el comentario que el gato acababa de soltar como si nada. Las personas suelen perder la capacidad de empatizar con el prójimo porque están inmersas en su estresante rutina diaria y sumidas en sus propios asuntos, de manera que no tienen consideración por los demás, no perciben su sufrimiento. Y, llegados a ese punto, ya no les importa mentir, herir a quien sea o pisotear a los más débiles. El mundo está llenándose de personas así. A medida que esas palabras tan duras resonaban, el aspecto del pasillo fue cambiando. Las sencillas estanterías de vulgar madera que recubrían ambas paredes se transformaron en unas magníficas librerías de madera de roble envejecido con delicadas incrustaciones, y el pasillo se ensanchó de tal modo que habrían podido transitar por él hasta 5 o 6 personas costado con costado. Las lámparas del techo, que ahora era mucho más alto, habían desaparecido y todo el espacio estaba iluminado por la luz que proyectaban unos candelabros situados delante de las estanterías. Rintaro y el gato siguieron avanzando en silencio por el vasto pasadizo. No obstante, incluso en este mundo tan falto de esperanza, a veces te cruzas con personas de sentimientos nobles, como lo es esa chica. Y ante personas así soy incapaz de mostrarme indiferente. En resumen, lo que quiero decir, el gato se volvió hacia Rintaro. Es que esa chica estaba preocupada por ti de verdad. No la movía el sentido de la responsabilidad o del deber. Las llamas de los candelabros titilaron mientras el gato pronunciaba esas palabras, a pesar de que no corría ni un soplo de aire, y suscitaron recuerdos en Rintaro. De repente le vinieron a la memoria las numerosas ocasiones en que Sayo había acudido a la librería Natsuki y, de inmediato, cada una de las escenas cobró un gran significado para él. Si ahora estás realmente preocupado por ella, significa que poco a poco vas recuperando los sentimientos que habías perdido, que ya no piensas tan solo en ti, sino que tienes consideración por los demás. ¿Consideración por los demás? Es una amiga demasiado buena para un chico tan poquita cosa como tú. El gato lo murmuró en su habitual tono desapasionado, pero se diría que, en el fondo, sonreía. Rintaro alzó la vista. En el techo, muy arriba, una nervadura de la bóveda trazaba un amplio arco que transmitía quietud y belleza, como si se hallaran en una iglesia antigua. Me parece que lo entiendo, aunque todavía hay bastantes cosas que no tengo claras. El simple hecho de que seas consciente de eso significa que has madurado. Bueno, ahora soy un poco más valiente. Con solo un poco no basta, le dijo el gato con su voz profunda. Tu último adversario es duro de pelar, créeme. Antes de que el gato hubiera terminado de hablar, vieron ante ellos una colosal puerta de madera maciza. La gigantesca puerta se erguía tan imponente que parecía imposible que los débiles brazos de Rintaro pudieran abrirla, pero lo hizo por sí sola. Un ligero chirrido cuando se acercaron a ella. Conforme se abrían las 2 hojas, vieron un inmenso jardín de un verde exuberante. Bajo los vívidos rayos del sol se erguían árboles frondosos por doquier y había varias fuentes blancas que lanzaban sus chorros fragorosos hacia el cielo. Estaban flanqueadas por esculturas de ángeles, mientras que los setos podados con primor, siguiendo un patrón geométrico, contrastaban agradablemente con el suelo empedrado. Rintaro y Tora observaron todo aquello desde una especie de pórtico elevado. Tenía la techumbre blanca y se bifurcaba desde allí una calzada adoquinada que descendía a derecha e izquierda en una ligera pendiente. El magnífico lugar en su conjunto parecía salido de la Edad Media. Han cuidado hasta el último detalle, murmuró el gato, y en ese instante se oyó un ligero traqueteo. Volvieron la mirada hacia la derecha y vieron que por la calzada se acercaba una carroza tirada por 2 caballos. El vehículo se detuvo al llegar delante de ellos y de él se apeó el cochero, un hombre casi anciano que, sin decir una sola palabra, realizó una solemne reverencia y les abrió la portezuela. Supongo que debemos subir, dijo el gato, que sin dar más vueltas al asunto, se subió a la carroza sin formalismos de un salto. El hombre se mantuvo quieto y con la cabeza gacha. Rintaro, por su parte, se acercó a la carroza con timidez, se montó y se sentó frente al gato en aquel espacio inesperadamente amplio, forrado de terciopelo carmesí. La portezuela se cerró con un golpe seco y poco después la carroza se puso en marcha. ¿Y esta puesta en escena?
es para darte la bienvenida, pues no recuerdo tener un conocido tan excéntrico, por suerte. Pero tú sí eres conocido aquí, en este mundo, aunque no lo creas, eres famoso. ¿En este mundo? En este laberinto reina un ser especial, de hecho es alguien con un gran poder. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Me echo a llorar para darle las gracias por haberme invitado a venir, después de haber raptado a una amiga por la que siento mucho aprecio? El gato esbozó una sonrisa. Esa es la actitud. La mejor arma para sobrevivir en este mundo de locos no es la lógica ni la fuerza física. Es el sentido del humor, ¿cierto?, dijo Rintaro, y en ese instante, tras una leve sacudida, la carroza aumentó la velocidad. Habían salido a una calzada más ancha. Al otro lado de la ventanilla veían pasar aquel extraordinario jardín. Los rayos del sol, el aire, el borboteo de las fuentes y el frondoso verdor hacían de aquel paisaje un placer para los sentidos. Sin embargo, había algo que no encajaba. Rintaro cayó en la cuenta de qué era. No había ningún ser viviente, y no era solo que no hubiera personas, era que ni siquiera había pajarillos o mariposas, ni un ser vivo, ni rastro de él. De cuantos eran esenciales para sostener el mundo se advertía allí. Por muy engalanado que estuviera por fuera, aquel mundo no era real. Esta será la última ocasión que tendremos para hablar, le anunció de repente el gato con su voz profunda. Rintaro, que miraba aún por la ventanilla, volvió la vista hacia el interior de la carroza. Tengo la impresión de haber oído ya unas palabras similares. No te angusties. El gato, arrellanado en aquel carruaje antiguo, clavó sus ojos de jade en los de Rintaro. Esta vez es la última de verdad. En ese caso tengo un montón de preguntas para hacerte, le dijo Rintaro. Tora no le respondió, sino que se lo quedó observando inmóvil. Pero ni siquiera sé por dónde debería empezar, añadió el chico al cabo de un instante con una escueta sonrisa. El gato seguía sin moverse. Su perfil, iluminado por los intensos rayos del sol, empezó a teñirse de rojo. Sin que se dieran cuenta, en el exterior la luz del atardecer iba transformándose rápidamente en la oscuridad de la noche, y el interior de la carroza se sumía en la penumbra. Rintaro alzó la mirada hacia el cielo y vio que las estrellas empezaban a titilar. Los libros tienen alma, dijo el gato de repente. Sus ojos, iluminados por la luz de las estrellas, desprendían un brillo muy hermoso. Si los libros no se mueven de donde están, no son sino fajos de papeles, incluso las obras maestras más potentes, y también las grandes obras que narran historias maravillosas son meros papeles unidos si no se abren, pero si las personas les prodigan atención y los tratan con respeto, acaban teniendo alma. ¿Alma? Eso es, le respondió el gato con voz enérgica. Hoy en día las personas cada vez tienen menos ocasiones para estar en contacto con los libros y no es frecuente que les dediquen atención. Como resultado, los libros han perdido su alma. Sin embargo, todavía hay quienes como tú y tu abuelo aman los libros con todo su corazón y prestan atención a sus palabras. El gato volvió la cabeza lentamente y alzó la mirada hacia el cielo estrellado. Para mí, eres un amigo irreemplazable. Aquellas palabras estaban repletas de misterio. Aún así, una a una, habían calado en Rintaro. Los ojos de jade de Tora, que seguían fijos en el cielo estrellado, brillaban con intensidad. Era un tanto engreído y bastante insolente a veces, pero era hermoso. Tora era así. Tengo la impresión de conocerte desde siempre, dijo Rintaro. El gato no se volvió hacia él después de esa inesperada confesión, pero pareció que erguía sus orejas perfectamente triangulares como si esperara que el chico prosiguiera. Diría que fue hace mucho tiempo, cuando todavía era un niño. Rintaro alzó la mirada al techo como rebuscando entre sus recuerdos. Te conocí en algún cuento, quizás en uno de los que me contaba mi madre. Los libros tienen alma, repitió pausadamente el gato. Brota en ellos cuando se los trata con respeto. Y esos libros con alma no dudan en brindar ayuda a su propietario cuando éste se encuentra en dificultades. La voz profunda y calmada del gato envolvió de calidez a Rintaro hasta lo más profundo de su ser. El chico lo miró de nuevo y vio que esbozaba una sonrisa bajo la luz de las estrellas. Ya te lo dije, muchacho, no estás solo. La carroza seguía avanzando entre ligeros traqueteos bajo aquel cielo cuajado de estrellas, y la luz de estas, recortada por el marco de la ventanilla, viajaba silenciosa con ellos en aquel interior forrado de terciopelo. Cuando la pálida luz rozó a Tora, este borró la sonrisa de repente y sus ojos emitieron un destello penetrante. Pero los libros con alma no siempre nos ayudan. Rintaro frunció el ceño. ¿Lo dices por Yuzuki? Exacto, es lo que ha sucedido con este último laberinto, respondió el gato y volvió la mirada hacia la ventana de nuevo. Rintaro también.
Aquel cielo estrellado poseía una belleza asombrosa. Sin embargo, las estrellas estaban dispuestas de un modo caótico y ninguna constelación tenía la forma que debía tener. El alma del ser humano puede deformarse en situaciones de sufrimiento extremo, y lo mismo sucede con el alma de los libros. Los que son salvados por personas con el alma retorcida acaban igual y entonces pierden el control. ¿Has dicho que el alma de los libros se deforma? Tora asintió con la cabeza con convencimiento. En especial, los libros antiguos con una larga historia se han visto influenciados por muchas personas, y ya sea para bien o para mal, encierran mucho poder. Cuando los libros tienen el alma corrompida, el gato dejó escapar un largo suspiro y añadió: pueden ejercer un poder increíble, mucho mayor que el mío o el de cualquiera. Ya voy entendiendo que este último oponente es diferente de cuantos me he enfrentado hasta ahora, dijo Rintaro con un tono sorprendentemente sereno y sosegado. Incluso él se sorprendió de lo tranquilo que estaba. En el exterior, el paisaje había ido cambiando sin que se dieran cuenta. Si poco antes atravesaban un enorme parque, ahora recorrían en la noche las calles de una ciudad. Se veían viejos edificios de 2 plantas, bicicletas apoyadas en los muros, farolas de mortecina y temblorosa luz, y máquinas expendedoras de un reluciente blanco metálico. Rintaro había visto ya ese paisaje en algún lugar. Lo siento, segunda generación. Tora inclinó la cabeza ante Rintaro. El interlocutor que te aguarda escapa a mi control. No tienes por qué disculparte, le respondió Rintaro con una leve sonrisa. Te estoy agradecido por muchos motivos. En realidad, yo no estoy haciendo nada. Has llegado hasta aquí por tu propia fuerza. Sea como sea, empezaba a decir Rintaro, cuando notaron que el traqueteo de la carroza se suavizaba como si el cochero aminorara la marcha. Gracias a ti he tomado conciencia de muchas cosas importantes. La carroza se detuvo finalmente tras una sacudida, y no mucho después, la portezuela se abrió. El aire que penetró era tan gélido que los hizo temblar de inmediato. Al asomar la cabeza vieron que detrás del cochero, inclinado en una reverencia exagerada, se abría un paisaje que les resultaba familiar. Rintaro descendió con cautela. Una vez abajo, volvió la cabeza y advirtió que el gato seguía inmóvil. Solo sus ojos de jade brillaban en la penumbra. ¿No vienes conmigo? No es necesario. Ahora puedes apañártela solo. El gato le dedicó una bella sonrisa. Adelante, Rintaro Natsuki. Diría que es la primera vez que me llamas por mi nombre. Trato de honrarte al hacerlo. Esta alma retorcida es fuerte, pero... El gato guardó silencio un instante y al cabo exclamó: tú lo eres más. Esas palabras lo reconfortaron. El ánimo y el aplomo que le proporcionaron solo podía proceder de un amigo que conocía bien al oponente al que Rintaro iba a enfrentarse. El chico asintió con la cabeza y al hacerlo tuvo la desagradable sensación de que un escalofrío le recorría la espalda y lo helaba por dentro. Aún así no sintió el impulso de huir, sabía que no podía. Hasta la vista, quizá. ¡Calla! ¿Cómo palabras de adiós resultan insulsas y poco originales?, respondió el gato con su brusquedad habitual. Que vaya bien, mi valeroso amigo. Esa simple frase final equivalía a todo un discurso de despedida que expresara la intensa pena que le producía separarse del chico. El gato inclinó la cabeza en silencio ante Rintaro y éste le devolvió una sentida reverencia. Tras unos instantes se dio la vuelta y empezó a andar alejándose de la carroza. Ante Rintaro se extendía una calle estrecha. Poco más adelante vio una vieja farola que proyectaba una luz amarillenta y como acurrucada debajo de ella una casita. Aguzó la mirada y distinguió un primoroso cartel sobre la puerta de celosía: Librería Natsuki. Era una recreación cuidada hasta en el menor detalle, tanto que Rintaro se quedó boquiabierto. Aún así, no detuvo sus pasos. Por precisa que fuera, no dejaba de ser una imitación. La luna estaba ausente del cielo. No había ni una sola planta en los alrededores y en las ventanas de las casas vecinas no se veía ni rastro de luz. Era un paisaje extrañamente inanimado. Rintaro continuó avanzando en aquel ambiente gélido y tenso, hasta que por fin se halló ante los escalones de piedra de la librería Natsuki. Una vez que estuvo delante de la familiar puerta de celosía, vislumbró con toda claridad una única luz encendida. ¡Adelante!, oyó decir de repente. Era la voz serena de una mujer, y en ese instante la puerta empezó a abrirse sin hacer el menor ruido. «Bienvenido, Rintaro Natsuki». Aquella voz sin inflexiones resonó en el interior de la librería, un espacio tan familiar para Rintaro y, sin embargo, tan distinto ahora.
En las estanterías que cubrían las paredes no había ni un solo libro. La tienda estaba tan dolorosamente vacía que parecía mucho más grande de lo que era en realidad, pensó Rintaro. En el centro había un par de elegantes sofás, uno frente al otro, que jamás estuvieron en la tienda de su abuelo. En el que miraba hacia la puerta de entrada, vio sentada una figura menuda. Le sorprendió reconocer, al fijarse mejor, que se trataba de una mujer delgada de edad avanzada. Parecía hundida en aquel gran sofá y llevaba un vestido sobrio y formal de color negro. Estaba relajada con las piernas cruzadas y apoyaba las manos pálidas y huesudas en el regazo. La mirada que dirigía a Rintaro era la de un ser totalmente indefenso e inofensivo, si bien al mismo tiempo resultaba inescrutable y le confería una apariencia tan lúgubre que no apetecía acercarse a ella. Sin moverse ni un ápice, la mujer por fin curvó sus finos labios. «¿Qué ha sido de tu amigo el gato?», me dijo que continuara solo. «Qué compañero tan poco considerado, aunque quizá…». La mujer apoyó uno de sus delgados dedos de la mano derecha en su pálida barbilla. «Te ha engañado». Aquellos impenetrables ojos oscuros lo observaban con frialdad y Rintaro se estremeció. De repente tuvo la asfixiante sensación de estar rodeado de infinidad de telarañas que se expandían hasta envolverlo por completo y por instinto retrocedió un paso. Ciertamente se trataba de un interlocutor que nada tenía que ver con aquellos con los que se había enfrentado hasta entonces. Los tres anteriores habían sido personajes peculiares, cada uno a su manera, pero en todos Rintaro había percibido lo que podría definirse como un hálito de humanidad. Puede que fuera que todos ellos, en el fondo, sentían respeto por los libros. Esa consideración le había dado pie para iniciar el diálogo y después le proporcionó una salida. La mujer que tenía ante él ahora, sin embargo, tan solo desprendía una luz inerte y fría, como si fuera una pared de acero. No podría traspasarla si no hallaba una fisura en ella, y se quedaría allí para siempre sumido en una frialdad inconmensurable. El Rintaro de siempre, en esas circunstancias, se habría rendido y habría echado a correr, con toda probabilidad. Al pensar en ello, lo asaltó la opresiva sensación de que no sería capaz de continuar, y menos solo. Instintivamente bajó la mirada, pero el gato que siempre lo había acompañado no estaba. Tenía razones de sobra por las que huir por pies. Aún así, se esforzó en mantener firmes las temblorosas rodillas. Si hasta entonces se había dejado llevar por los acontecimientos, ahora tenía un motivo de peso para estar allí. Se recordó: «Bienvenido a la librería Natsuki». La mujer extendió las manos con delicadeza en su regazo. «¿Te ha gustado mi puesta en escena? El viaje ha sido increíble, ¿no? He venido a rescatar a Yusuki». La mujer entornó los ojos. Como no obtuvo respuesta, Rintaro repitió lo que había dicho. La mujer dejó escapar un leve suspiro, sin variar su expresión. «Eres más tonto de lo que pensaba. Dices obviedades, no tienes imaginación. No se requiere cerebro para ser bueno. A veces me parece que es más bien al contrario. Casi nunca un tipo muy listo es un hombre bueno». «¿Steinbeck? No creo que sea una cita adecuada ahora. Pues a mí me parece que son palabras acertadas, porque diría que usted es realmente brillante». La mujer se mantuvo inmóvil unos instantes y al cabo volvió su imperturbable mirada hacia Rintaro. «Retiro lo dicho, tienes un gran sentido del humor, parece que ha merecido la pena invitarte a venir. No tengo ni idea de qué intenciones y motivos alberga, pero ¿qué quiere que haga para empezar? ¿Debería darle las gracias?» «Eres más impaciente de lo que me habían contado. Creí entender que eras un chico más bien paradito». Rintaro reconoció para sí que la mujer había dado en el clavo. Con todo, a pesar de que estaba asustado, tenía la mente lúcida y se dio cuenta de que estaba enfadado. «Se lo diré de nuevo. Devuélvame a Yusuki. Ignoro qué quiere de mí, pero estoy seguro de que ella no tiene nada que ver con esto. Lo que quiero de ti es muy simple, hablar contigo», explicó la mujer. Rintaro no se esperaba esa respuesta. Si lo único que quería era hablar conmigo, dijo, al cabo de un momento, «habría bastado con que me llamara, ¿no le parece? Raptar a Yusuki ha estado de más. Y ya que por lo visto dispone de tanto tiempo como para estar pontificando en ese precioso sofá y para planificar un recorrido en carroza por el parque y las fuentes, podría haber ido a verme a la librería. Le habría ofrecido una taza de té de Assam de mi abuelo. Se me pasó por la cabeza, sí, pero si te hubiera visitado de improviso no me habrías tomado en serio». «¿A qué no?
¿En serio? Me refiero a que lo que quiero es tener una conversación seria contigo. No me interesa mantener una charla apresurada, plagada de convencionalismos corteses y respuestas anodinas. Lo que quiero es conocer la auténtica naturaleza de un chico que ama de verdad los libros y que me hable de ellos. La mujer curvó los labios en una bonita sonrisa, pero era un gesto frío, desprovisto de calidez auténtica. A Rintaro empezaron a temblarle los hombros de miedo, como si una mano helada le hubiera rozado el cuello. Su yo más débil ideaba ya un plan de fuga para escapar de allí, pero, a fin de mantener esa parte suya bajo control, decidió seguir hablando. Se lo repetiré de nuevo. ¿Por qué has secuestrado a Yuzuki si lo único que quieres es hablar conmigo? Pues ya lo ves. Está claro que mi táctica ha funcionado ya que te tengo delante. Rintaro suspiró profundamente. Todo acontecía tal cual lo había ideado esa mujer. Ignoraba si aquello le beneficiaba o no, pero debía mantener la mente serena y no dejarse llevar por las emociones, sobre todo si lo que se le exigía era mantener una conversación seria. Ante el repentino silencio de Rintaro, la mujer, sin mostrarse particularmente complacida, extendió despacio la mano derecha para indicarle que se sentara en el sofá que tenía delante de ella. Al ver que el chico seguía inmóvil y callado, ladeó la cabeza con expresión perpleja. «Quizá te sientas más relajado con esto», dijo al tiempo que chascaba los dedos. El sofá desapareció y de inmediato ocupó su lugar un pequeño taburete de madera. Era el viejo asiento sin respaldo lleno de arañazos en el que Rintaro se sentaba siempre en la librería. Era evidente que la mujer había ideado aquella puesta en escena cuidando hasta el último detalle, pero eso no indicaba que lo hubiera hecho pensando en él. No la movía prodigarse en atenciones con aquel chico valiente que estaba dándolo todo por seguir allí, sino solo conseguir lo que quería de la manera más rápida. Rintaro comprendió que oponerse carecía de sentido, de modo que se sentó en el taburete sin rechistar. ¿De qué quiere que le hable? ¡Pero qué impaciente eres! De todos modos, que un muchacho se muestre preocupado por su novia no es una actitud que me disguste, le dijo la mujer con indiferencia y, a continuación, chascó los dedos de nuevo. Antes que nada, no obstante, me gustaría que viéramos juntos este pequeño espectáculo. En la estantería de la derecha apareció de repente una gran pantalla blanca que se iluminó al tiempo que la luz ambiental bajaba de intensidad. Empecemos con el primero, dijo la mujer, a la vez que en la pantalla apareció una magnífica Yakumon y un muro de barro. Sin que Rintaro tuviera tiempo de rebuscar entre sus recuerdos dónde había visto esa imagen, la cámara cruzó aquella puerta de estilo japonés antiguo y entró en una mansión. Cruzó luego una galería llena de objetos de decoración variopintos, como cuadros pintados a la tinta china, un ciervo disecado o un busto de Venus, y al final enfocó a un hombre sentado en una pequeña veranda. Aquel hombre alto, que cuando Rintaro lo conoció vestía un traje blanco inmaculado, ahora llevaba una camisa desgastada. Observaba el jardín en silencio con expresión ausente y la mirada fija en las carpas que nadaban en el estante. No había el menor rastro de la actitud arrogante y la arrolladora autoconfianza que antaño demostraba. Cerca de él había varios libros con las cubiertas deterioradas, como si los hubiera leído y releído muchas veces. ¿Lo reconoces? Es el primer laberinto, exacto. Es el aspecto que tiene ahora, después de que liberaras los libros. Rintaro frunció la frente. Después de la liberación de todos aquellos libros que estaban encerrados, ese hombre que era un lector voraz dejó de leer. De ser un crítico perspicaz, admirado por el público por haber leído 50.000 libros, pasó a ser alguien que ya no despierta el menor interés, sino desencanto. El estatus social que había alcanzado se lo arrebató otro individuo que había leído 60.000 libros, y nuestro hombre cayó en el olvido más absoluto. Habiendo perdido el prestigio y la fama, ahora se limita a contemplar el jardín con aire bobalicón, como ves. La mujer siguió mirando con expresión impasible a Rintaro, que no sabía qué decir. Al final, señaló la estantería que había a su izquierda, donde apareció otra pantalla. «Pasemos al siguiente», dijo. En la pantalla se vio una colosal galería porticada con columnas blancas a ambos lados que sostenían los majestuosos arcos de un techo abovedado y tenía el suelo revestido de piedra pulida.
En el espacio que se abría entre las columnas había una cantidad impresionante de libros dispuestos en enormes estanterías y se veían aquí y allá, semiocultos entre esas paredes, varios corredores y escaleras. Huelga decir que se trataba del segundo laberinto. Sin embargo, la gran galería por la que transitaban sin cesar infinidad de ajetreadas personas vestidas con una bata blanca y cargadas con libros estaba desierta y silenciosa en esa ocasión. Más aún, inspiraba una profunda sensación de desolación, puesto que había libros y documentos esparcidos por todas partes. No se veía el menor rastro de presencia humana, con excepción de una figura diminuta a la que la cámara se acercó enseguida. Sentado detrás de una mesa situada al lado de una gran estantería estaba el erudito regordete con su bata blanca. Aquel hombre de mediana edad que había recibido a Rintaro y a sus acompañantes en su despacho del sótano, absorto en su investigación y rebosante de energía, permanecía sentado ahora en una esquina de la galería, solo, como desposeído del alma, con la barba crecida y la mirada fija en un pequeño libro que tenía cerca. El brillante erudito que ideó el método de lectura rápida para los tiempos modernos, ahora dedica horas y horas a leer ese libro. Ese genio que leía 10 libros en un día se ha convertido en una persona corriente, que tarda un mes en leer uno solo. Sus exitosas obras dejaron de venderse de un día para otro, y si antes no paraban de pedirle que diera conferencias, ahora no lo llama nadie. ¿Qué trata de decirme? Que los ideales están lejos de la realidad, pero todavía no he terminado. La mujer levantó una mano hacia el techo y en un abrir y cerrar de ojos apareció una tercera pantalla con la imagen proyectada de un altísimo rascacielos. Era el tercer laberinto, evidentemente. La cámara se adentró en el gigantesco edificio gris y avanzó hasta el amplio despacho del director, con los 3 ventanales que Rintaro recordaba. Sin duda era la misma estancia, pero el aspecto que ofrecía esta en todos los sentidos, distinto de cuando los chicos estuvieron allí. La suntuosa lámpara ya no estaba, como tampoco las cortinas rojas ni el lujoso sofá de piel. De hecho, podría decirse que el mobiliario era espartano. Además, la espaciosa sala se veía empequeñecida por la multitud de personas vestidas con trajes rojos, azules o negros que la abarrotaban, creando una atmósfera caótica. La empresa está abocada a la ruina si seguimos así, clamaba un hombre de rojo. Los libros que no se venden deben descatalogarse. Pero, ¿la consigna no era que los lectores quieren libros atractivos y fáciles de leer? El objeto de las quejas de aquellos hombres vestidos de negro o de azul era un hombre enjuto de edad avanzada, el anciano director, que había mostrado una actitud serena y benevolente delante de Rintaro y Sayo. Cuando lo visitaron, ahora permanecía cabizbajo y con las manos sobre su pelo canoso. El director ha cambiado la política empresarial, ha ordenado que sigan publicándose libros que no se venden ya, y también que se reediten algunas obras importantes que estaban descatalogadas. Todos quieren que dimita porque los beneficios de la editorial, antes boyante, han caído en picado. La mujer dejó de mirar la pantalla del techo y, volviendo la cabeza hacia Rintaro, añadió en tono frío: «Este es el resultado de tus maravillosas aventuras. ¿Qué impresión te causa?» «Me parece catastrófico», fue cuando Rintaro pudo responder. A pesar de que el ambiente de la librería era tan gélido que provocaba escalofríos, notó que el sudor le empapaba la espalda a la vez que una sensación de opresión y náuseas le ascendía desde el pecho. «Tus palabras han cambiado mucho las circunstancias de esos 3 hombres, pero ¿ha sido para bien? Muy felices no parecen, la verdad. ¿Crees que es porque tú has hecho algo horrible?» «¿Qué quiere decir?» «Yo no quiero decir nada. Quiero que me lo digas tú», respondió con voz serena la mujer, que se mantuvo cómodamente sentada en el sofá y mirando a Rintaro con su habitual expresión imperturbable. «No soy quien puede juzgar qué está bien y qué está mal. Digamos que te he hecho venir porque yo no lo sé. Te enfrentaste a esos 3 individuos para salvar algunos libros. Te enzarzaste con decisión en un duelo dialéctico que influyó de manera decisiva en su filosofía de vida. Provocaste que cambiaran casi por completo los valores en los que creían. Pero el resultado es que se encuentran en serias dificultades. ¿Qué sentido ha tenido tu proceder si ahora sufren de este modo?» Esa pregunta entrañaba algo en lo que Rintaro no se había detenido a pensar. Se encontraba en una situación del todo imprevista, pues se había limitado a expresar sus propias convicciones, sin sospechar siquiera que pudieran comportar cambios tan rápidos y radicales, como tampoco se le había pasado por la cabeza que, como consecuencia, alguien acabaría sufriendo.
estaba anonadado y, sin saber qué decir, miró las 3 pantallas. ¿No te parece que es un mundo muy triste? La mujer tenía la mirada perdida como si se tratara de escudriñar algo distante. Los hombres se nutren de los libros, absorben su conocimiento fácilmente y una vez que los han leído los dejan de lado. Creen que basta con acumular muchos de ellos para ser capaces de ver más allá. Sin embargo, observó a Rintaro con aquellos ojos hermosos pero fríos como bolas de cristal. ¿Es así como deben ser realmente las cosas? La mujer se quedó en silencio con la mirada clavada en Rintaro, que estaba hecho un mar de dudas. Era imposible desentrañar qué emociones ocultaban aquellos vibrantes ojos oscuros. Se mostraba indiferente, como si estuviera en su derecho de recibir respuestas a cuantas preguntas formulara. ¿Por qué?, exclamó al fin Rintaro. ¿Por qué me cuestiona eso a mí? Vete a saber, pensé que podrías darme una buena respuesta. Pero eso es absurdo. Solo soy un chico tímido y retraído, un hikikomori. Aún así, te has esforzado mucho para salvar un montón de libros aquí y allá, y de hecho lo has conseguido. La mujer se apartó con delicadeza un mechón de la frente. Hoy en día es muy difícil dar con alguien que tenga un vínculo tan estrecho con los libros. ¿Un vínculo estrecho? Eso es. Las personas como tú y tu abuelo pueden contarse con los dedos de las manos. En el pasado había mucha gente así, pero todo ha cambiado a lo largo de los últimos 2000 años. Rintaro se quedó pensando durante un instante, como si dudara de haberla entendido bien. Pero enseguida reaccionó. ¿2000 años? Exclamó, consciente ya de que el oído no le había engañado. Bueno, en honor a la exactitud creo que 1800. Te estoy hablando de cuando llegué al mundo y todo ese tiempo se me ha pasado volando. A eso, Rintaro no supo qué responder. Las palabras del gato acerca de que los libros tenían un gran poder adquirían una dimensión mucho mayor de la que el chico habría llegado a imaginar. Apenas había libros que hubieran sobrevivido durante un periodo de tiempo tan largo como 1800 años. Ni siquiera un lector apasionado y voraz como Rintaro recordaba muchas obras que tuvieran tanta historia y tanto poder a la vez. Imperturbable ante el asombro del chico, la mujer siguió enlazando las palabras. Antiguamente nadie ponía en duda que los libros tenían alma. Lo sabían bien las personas que los leían, de manera que se propiciaba un intercambio de emociones. No muchas personas tenían la oportunidad de leer libros, pero quienes me conocieron me apoyaron con espíritu firme y yo les correspondí. Siento nostalgia de aquellos tiempos, fue una época llena de esplendor, te lo aseguro. Entonces, puede que te cueste creerlo. La mujer había interrumpido con voz tranquila a Rintaro, quien parecía privado de energía. Hoy en día resulta difícil encontrar libros con alma, y no es solo eso, sino que también quedan pocas personas conscientes de que los libros la tienen. Libro significa, por definición, un conjunto de hojas de papel unidas, pero no solo hace referencia a la vasta cantidad de libros que se leen y luego se tiran. Incluso a mí, me han publicado por todo el mundo en el transcurso de tantos años. Me cuesta mucho encontrar a los lectores que se aproximen a mí con verdadera sinceridad. Aunque digan de mí que soy el libro más leído de todos los tiempos y el más universal, nadie me muestra interés. Me encierran, me recortan, me venden sin contemplaciones como mercancía de un supermercado. Lo que has visto que sucede con los libros también me ocurre a mí. Y eso que tengo casi 2000 años y me han publicado en más de 2000 lenguas. La mujer cerró los ojos como si tratara de contener su sufrimiento. Te seré sincera. Sus pálidos labios se movieron de nuevo pasado un instante. Yo también estoy perdiendo mi poder poco a poco. Antaño entablaba conversaciones fructíferas e importantes con muchas personas, pero he ido olvidando incluso de qué hablábamos. Una vez que pierda por completo esos recuerdos, me convertiré en un mero conjunto de hojas de papel que ofrece conocimientos y entretenimiento, como cualquier libro menor. Abrió los ojos. Todo esto es muy triste. Tenía mucho interés en conocer tu opinión al respecto de este mundo tan lamentable. Y también saber qué te ha motivado a superar todos esos laberintos, porque aquí eres bastante famoso por ello. Rintaro no tenía claro si la mujer había dicho esa última frase en broma o si debía creerla. En cualquier caso, no dudaba de que su necesidad de respuestas era real. Bajó la mirada y guardó silencio. No eran preguntas fáciles de responder, pero su corazón le decía que no debía guardar silencio. Se llevó la mano derecha a la montura de las gafas con delicadeza y cerró los ojos. Y entonces recobró la calma, como si de verdad se encontrara en la librería Natsuki, sentado cómodamente en el taburete que solía ocupar, rodeado de libros en su ambiente familiar
y no en aquel entorno ficticio. Visualizó en su interior las viejas y queridas estanterías, las lámparas retro, la puerta de celosía que los luminosos rayos de sol atravesaban formando intrincadas geometrías, la campanilla plateada que anunciaba con su tintineo la entrada de un cliente, y conforme iba rememorando esos recuerdos, los libros que también conocía regresaban uno a uno a las estanterías vacías. Los hermanos Karamazov, Las uvas de la ira, El conde de Montecristo, Los viajes de Gulliver. Rintaro recordaba a la perfección la ubicación de cada uno de esos libros que tantas veces había leído, y mientras los visualizaba en su mente, su corazón fue serenándose poco a poco. Yo no sé qué responder, farfulló al fin, esforzándose en encontrar las palabras adecuadas. Pero sí sé una cosa. Los libros me han ayudado en un sinfín de ocasiones. Si alguien como yo, que soy un pesimista y me rindo con facilidad, ha llegado hasta aquí, ha sido gracias a los libros, que han estado siempre cerca de mí. Con la mirada fija en los relucientes tablones de madera del suelo, Rintaro fue pescando las palabras que iban aflorando a su mente. Sin duda, existen problemas como los que usted ha mencionado. Sin embargo, el poder de los libros no se ha debilitado tanto como cree. Es cierto que han desaparecido muchos, pero también lo es que otros han sobrevivido. Rintaro alzó la mirada y vio que la mujer permanecía sentada, inmóvil, observándolo con sus impenetrables ojos. Mi abuelo ya decía que los libros tienen un gran poder. No sé cómo eran las cosas hace casi 2000 años, pero sí sé cómo son en el presente. Vivo rodeado de muchos libros fascinantes y paso mis días entre ellos. Por eso, ¡qué pena! De repente, Rintaro notó un soplo de viento gélido que, a pesar de ser sutil, tenía tal fuerza que detuvo su discurso. La voz del chico, hasta hacía un instante rebosante de calor, se quedó helada. Y acabó de congelarla lo que dijo la mujer a continuación. ¡Menuda decepción! Rintaro alzó la cabeza, sobrecogido por un terror repentino. La profundidad de las tinieblas lo observaba, pues una extraña oscuridad iba apoderándose ahora de los imperturbables ojos de la mujer. Ya fuera tristeza o desesperación, para un mero estudiante como Rintaro ese lúgubre sentimiento que engullía todo como una ciénaga era insoportable. Solo con las ideas no se cambia nada, dijo la mujer con una voz sibilante que destilaba una profunda resignación. He oído un sinfín de teorías idealistas inmaduras y de optimismos insulsos a lo largo de todos estos años, y estoy harta. Después de todo, nada ha cambiado. La mujer hablaba con una voz cada vez más profunda y siniestra. Al mismo tiempo, Rintaro detectó más señales inquietantes en ella. Aquellos ojos oscuros estaban como opacos y parecían no ver nada. Incluso aquellas piernas cruzadas con delicadeza y aquellas manos finas posadas en el regazo estaban exangües, como si su dueña fuera una misteriosa muñeca de cera sentada en un sofá que únicamente movía los labios. Lo que Rintaro tenía ante él ya no era una mujer, aunque por sus rasgos lo pareciera. Era una inmensa derrota, un ser dominado por un sentimiento oscuro que ya no sabía cómo expresar. Compromisos fáciles que proporcionan un alivio temporal y solo postergan los problemas. Disertaciones frívolas que no sirven más que para confrontar el propio ego. Con eso es con lo que me he encontrado siempre. De vez en cuando, cierto es, también ha habido algunas personas que, conscientes de la crisis que atraviesan los libros, han alzado la voz, pero no convencieron a la mayoría y salieron mal paradas. Eso es lo que les ha sucedido a los 3 personajes que has conocido, que cambiaron su modo de pensar y, como resultado, han quedado marginados de la sociedad. De repente, la mujer soltó un pequeño suspiro. Y con ese suspiro, Rintaro tuvo la sensación de que aquella presencia cuya tenebrosidad crecía por momentos ante sus ojos menguaba un poco. Notó que la silenciosa sensación de opresión que sentía en su pecho se había atenuado y respiró profundamente como si de repente se hubiera acordado de que debía hacerlo. La frente se le perló de sudor. Al principio, cuando me llegaron rumores acerca de un chico peculiar, un lector apasionado que quería salvar los libros, tuve la esperanza de que sus palabras me proporcionaran ayuda. Tampoco pretendía que cambiaras nada, simplemente pensé que, al menos, podrías darme un consejo que quizás nos llevaría a recuperar el poder que hemos perdido y olvidado. Pero por lo que veo, la mujer volvió sus oscuros ojos hacia Rintaro. Me doy cuenta de que te había sobreestimado. Agitó su pálida mano y sentenció. Regresa a casa, a tu vida cotidiana. En cuanto hizo aquel gesto se oyó un chirrido. La puerta se había abierto. Rintaro pensó que de repente se le mostraba el camino de vuelta que tanto ansiaba. Sin embargo,
No solo era incapaz de levantarse del taburete, sino que ni siquiera podía alzar la cabeza. Se sentía aturdido, más aún conmocionado, como si una fuerza descomunal lo mantuviera anclado al suelo. «He terminado contigo», le espetó la mujer en un tono todavía más gélido, y se puso en pie con calma. Como si hubiera perdido totalmente el interés por quien tenía delante, le dio la espalda sin contemplaciones y empezó a andar hacia el fondo de la librería. No sin esfuerzo, Rintaro consiguió alzar la cabeza, para ver entonces que la pared de madera desaparecía y se abría un largo y recto pasillo inmenso en la oscuridad, por el que la mujer avanzó. No había estanterías repletas de libros ni lámparas en él, solo una negrura que parecía extenderse hasta el infinito, en la que resonaban unos pasos que iban perdiéndose en la distancia. «Puedo regresar», pensó Rintaro, y una emoción profunda, aunque contenida, se abrió paso en su alma. Analizando fríamente la situación, se dijo que lo importante, en el fondo, era que podía volver, pero no acertaba a moverse y su mente vagaba como en busca de algo. Mientras observaba cómo la mujer se alejaba, Rintaro se preguntó qué motivaba su indecisión. Ella había rechazado su apasionado alegato, había ridiculizado los razonamientos que con tanto esfuerzo le había expuesto y había acabado con su ya de por sí frágil orgullo. No obstante, pensó Rintaro, nada de eso le infligía una nueva herida. De modo que podía irse, aunque fuera con el rabo entre las piernas, a recuperar su rutinaria vida. No tenía por qué lamentarse por todo lo que había sucedido en aquellos misteriosos laberintos repletos de libros. Un simple estudiante de instituto tenía sus límites a la hora de enfrentarse a ciertas situaciones. Además, era inconcebible que un joven lector pesimista y solitario como él se convirtiera en un héroe invencible por haberse visto arrastrado al país de las maravillas, porque fuera a donde fuese siempre sería un hikikomori, aunque hubiera conseguido salir airoso de discusiones complejas y le hubieran dedicado merecidas alabanzas por haber estado brillante. Con la lógica de quien pretende que conoce el mundo y a la vez es consciente de sus propias limitaciones, estaba proporcionándose argumentos que eran simples excusas para mantener bajo control los sentimientos que, a pesar de todo, bullían en lo más hondo de su ser. Era su manera de afrontar la vida y se defendía perfectamente. ¿Acaso no le iba todo bastante bien así? No todo va bien, musitó Rintaro de repente. Incluso a él extrañó haber pronunciado esas palabras. Tan pronto como las dijo, un destello iluminó su mente, recordándole algo importante que había olvidado. Era la razón principal por la que había ido hasta allí. Durante un instante se quedó impactado, como si inesperadamente hubiera sacado del fondo del mar un cofre repleto de tesoros, pero pronto volvió en sí. «Yuzuki», Rintaro alzó la cabeza de manera instintiva y se estremeció de inmediato. En el pasillo oscuro que seguía abierto ante él, la figura de la mujer había dejado de verse. A pesar de todo, se puso en pie como si el ya débil sonido de sus pasos lo atrajera. «¡Espere!», gritó con todas sus fuerzas, pero pareció que el pasillo engullía su voz y se perdía a lo lejos. Peor aún, también se alejaba más y más el sonido de los pasos. «¿Dónde está Yuzuki? ¡Devuélvamela, por favor!». Su voz desesperada resonó en vano dentro de la tienda. No obtuvo respuesta. Lo único que se oía, aunque cada vez más débil, eran las pisadas decididas de la mujer. Desconcertado, de pronto se volvió hacia la puerta de entrada a su espalda. Las dos hojas con las celosías de madera se hallaban abiertas de par en par todavía, como si lo invitaran a salir. Si lo hacía, sin duda recobraría su cotidianidad. Era una vida monótona, aburrida y poco satisfactoria, la suya, pero sin sobresaltos, y no le exigía que demostrara orgullo ni valor. A pesar de que ya se imaginaba sentado cómodamente en la librería, no se dirigió hacia la puerta. No había hecho aquel viaje solo para volver así, sin más. Aún tenía en mente el motivo que lo había llevado hasta allí. Apretó los puños, cerró los ojos y, como si acabara de tomar por fin una decisión, dio la espalda a la puerta de entrada y se dirigió hacia el tenebroso pasillo. Todo se tiñó de negro a su alrededor en cuanto se adentró en él, y Rintaro perdió cualquier punto de referencia. Ni siquiera veía por dónde pisaba, de modo que, ante la imposibilidad de correr, avanzó despacio. Confiando en la firmeza del suelo y siguiendo el rítmico sonido de los lejanos pasos que lo precedían, el sudor le empapaba la espalda, pero no dio media vuelta, y no porque temiera perderse, sino porque no estaba seguro de ser capaz de mantener la calma si ya no veía la salida. Entonces le sobrevino un aluvión de sentimientos negativos. El miedo, el arrepentimiento, la frustración y el odio hacia sí mismo bullían en su interior, a punto de estallar con rabia y desbordarlo. Pero si permitía que eso sucediera, no sabría qué hacer, así que, para serenarse,
decidió ocupar la mente en otras cosas. En su vida de estudiante, en los preparativos para el traslado, en su simpática tía, en el plácido y bondadoso rostro de su abuelo, en las estanterías repletas de libros y luego en la mirada sonriente a la par que reservada del gato, en el semblante alegre de su compañera de clase, y así siguió atravesando con pasos cada vez más decididos la negrura que tenía ante sí. No veía a la mujer, pero todavía podía oír sus pasos, por lo menos no se había alejado más. El corazón agitado de Rintaro fue calmándose poco a poco, y sus pasos, antes cautelosos, también ganaron firmeza. Mientras caminaba, se puso a hablar sin dirigirse a nadie en particular. He reflexionado mucho sobre los libros. Su voz resonó en el oscuro pasillo junto con el sonido de aquellos pasos que, desde la lejanía, se oían con la cadencia del segundero de un reloj. He estado pensando y pensando en qué consiste el poder de los libros. Mi abuelo decía que encierran un gran poder, pero también él se preguntaba en qué consistía. Mientras aquel torbellino de palabras surgía de su interior, notó que su ánimo iba experimentando un calor extraño, como si albergara una especie de rescoldo que no se extinguía a pesar de que uno quisiera sofocarlo o del frío viento que soplara. Los libros nos ofrecen un sinfín de cosas valiosas. Conocimiento, sabiduría, valores, amplitud de miras. Es enriquecedor aprender aquello que desconocíamos y resulta excitante descubrir nuevas formas de pensar. Pero el abuelo creía que era algo más importante que todo eso lo que confería a los libros su inmenso poder. Rintaro apresaba esos pensamientos que, tan difíciles de aprender como los copos de nieve de primavera, flotaban en su espesa mente y los transformaba en palabras. Para ser capaz de expresar, aunque solo fuera una pequeña parte de esas cuestiones importantes, que se desvanecían muchas veces cuando ya las tenía al alcance. Caminaba concentrado y con la mirada abstraída. No consideraba que tuviera ningún poder especial, ni que pudiera cambiar nada. Sin embargo, reconoció para sí también que, en todo caso, si estuviera en su mano hacer algo sería hablar de libros, y se dijo que todavía no había logrado expresar bien los pensamientos que albergaba en su interior al respecto. Me he devanado los sesos tratando de comprender cuál es el poder de los libros y, tras mucho cavilar, tengo la sensación de haber dado al fin con algo parecido a una respuesta. Rintaro se detuvo de pronto y miró a lo lejos en la oscuridad. Quizá el poder de los libros radica en que nos enseñan a entender los sentimientos ajenos. No lo había dicho en un tono de voz especialmente alto, pero sus palabras se propagaron en el aire y resonaron con intensidad. Rintaro se dio cuenta de que los pasos se habían detenido. Al instante, un silencio sepulcral que parecía devorarlo todo se adueñó del tenebroso pasillo. Por más que se esforzaba, no conseguía ver a la mujer, pero supuso que se había parado en algún lugar, de manera que reanudó su discurso ahora para ella. Los libros describen muchos pensamientos y sentimientos humanos. Hablan de personas que sufren, que están tristes, que están alegres, que se ríen. Al entrar en contacto con sus historias y sus palabras, nos identificamos con esas personas y podemos comprender sus sentimientos y conocerlas mejor. Y no solo hablo de las cercanas, sino también de las que viven en mundos distintos de los nuestros. Gracias a los libros podemos sentir todo eso. El pasillo seguía en absoluto silencio, señal de que la mujer no había reanudado el paso. Alentado por ello, Rintaro prosiguió. No hay que herir al prójimo, no se debe abusar de los más débiles. Ayudar a las personas que están en apuros es lo correcto. Hay quienes sostienen que tales cosas se dan por sentadas, pero en realidad ya no se tienen en cuenta, o peor aún, se cuestiona su necesidad. Hay muchas personas que no entienden por qué no debemos herir al prójimo, y no resulta fácil explicarles el motivo, porque este no responde a un razonamiento lógico. Pero uno lo entiende si lee libros, ya que, mejor que las argumentaciones, ellos nos hacen tomar conciencia de que no vivimos solos en este mundo. Rintaro dirigía con vehemencia sus palabras a la mujer a la que seguía sin ver. Creo que el poder de los libros radica en que nos enseñan a ponernos en el lugar de los demás y a compartir sus sentimientos. Es una fuerza que infunde coraje y sustento a muchas personas. Se interrumpió un instante, se mordió el labio y reanudó su discurso con más pasión todavía, como si las palabras le salieran del fondo del alma. Pero si se le ha olvidado, se lo diré bien alto. El poder de los libros es que nos hacen sentir empatía. Su voz resonó poderosa en el lúgubre pasillo hasta que se desvaneció. Cuando el silencio retornó, Rintaro tuvo la sensación de que la oscuridad ya no era tan intensa. Sin apenas tiempo de comprobarlo, enseguida se iluminó todo a su alrededor y se dio cuenta de que se hallaba otra vez en aquel extraño espacio parecido a la librería Natsuki, como hacía un rato.
A su lado estaba el taburete en el que había estado sentado y detrás del sofá que había delante de él se encontraba la mujer, de pie, como si todo el rato hubiera permanecido allí. La puerta de celosía estaba abierta de par en par, pero el oscuro pasillo del fondo de la tienda en el que creyó adentrarse hacía poco había desaparecido, y Rintaro solo veía la pared de madera. Las 3 pantallas en las que había visto proyectadas las imágenes de los 3 laberintos no presentaban ningún cambio especial, y los 3 hombres aparecían en ellas como si no hubiera ocurrido nada mientras tanto. ¿Acaso su paso por el oscuro pasillo había sido un sueño? Al propio Rintaro le costaba definir los límites de la realidad. No obstante, tuvo claro que algo se había cambiado, su disposición de ánimo, su actitud. Lo siento, Rintaro inclinó la cabeza hacia la mujer. Me dijo que regresara a mi casa, pero no puedo hacerlo todavía. Debe devolverme a Yuzuki. La mujer se mantuvo inmóvil y en silencio. El brillo de sus ojos era tan frío como antes y estaban impregnados de una oscuridad estremecedora. Pero Rintaro no se inmutó. Era consciente de que la mujer tenía más experiencia y juicio que él, y lo más probable era que no hubiera acogido así de pronto todas sus ideas. No obstante, que se hubiera detenido y dado la vuelta para escucharlo sin duda significaba algo, pero, de repente, los finos labios de la mujer se movieron. Pero los hombres se empeñan en destruir de todos los modos posibles esas obras tan preciosas, y los libros así destruidos pierden su poder y desaparecen. Desaparecen incluso aquellos que tenían un poder inmenso, tras ser encerrados, recortados y vendidos como simple mercancía. No exagero ni hablo por hablar, lo he visto con mis propios ojos, y no me cabe la menor duda de que muchos libros seguirán ese camino. Tal vez sea como usted dice, pero en realidad no se perderán del todo. Al oír la serena e inesperada respuesta de Rintaro, la mujer sacudió ligeramente la cabeza. No es tan fácil acabar con los libros, agregó Rintaro. En este preciso momento, hay muchas personas que mantienen un contacto muy estrecho con ellos. No las vemos, pero existen. Es una realidad incuestionable. El hecho de que usted aún siga aquí es buena prueba de ello, ¿no? Era una argumentación de tanto peso que la mujer, sorprendida, arqueó ligeramente una ceja. Por primera vez su rostro mostraba cierta emoción. Durante unos instantes se hizo el silencio. De repente, como si se abriera paso con sigilo a través de aquella fina brecha que se había abierto, se oyó una voz inesperada. «¡Bien dicho, chico!». Era una voz masculina, fuerte y enérgica. Rintaro miró a su alrededor desconcertado, pero aparte de él y la mujer, no había nadie. «Sabía que no me defraudarías. Te has ganado mi admiración». Rintaro se volvió enseguida hacia su derecha, de donde procedía la voz, y se quedó atónito al descubrir que quien así le hablaba y con una gran sonrisa era el hombre del primer laberinto, proyectado en una de las pantallas. Sentado en la veranda que daba al jardín, el hombre tomó un sorbo de té con calma y a continuación siguió hablando. «Chico, destierra tus dudas, confía en ti mismo y no dejes de gritar a esa mujer. Pregúntale si no es ella quien se llena la boca con frases altisonantes, pero luego no hace nada por cumplir con sus excesivamente elevados ideales, para regodearse en la autocomplacencia». Mientras hablaba, el hombre observaba con expresión divertida a Rintaro, que se había quedado boquiabierto. «Chico, cambiar las cosas es una ardua tarea, pero tú te enfrentaste a mí sin miedo y expresaste con palabras cuanto tenías dentro. Te lo agradezco. Desde entonces, todos los días hago un sinfín de descubrimientos y he encontrado sorpresas maravillosas. Tenías razón al decir que yo no amaba los libros de verdad. A pesar de estar rodeado de tantos, no era consciente de los infinitos mundos que atesora cada uno de ellos. Sea como sea, el mayor descubrimiento que he hecho no hace mucho no guarda relación con los libros. Con gesto relajado, alzó la taza que sostenía en la mano. «He descubierto que el té que prepara mi mujer es realmente delicioso», dijo con una risa tan sincera que llegaba al fondo del corazón. Casi solapándose a esa risa se oyó otra voz que provenía de su izquierda. «Debes confiar en ti, mi joven amigo». Rintaro volvió la mirada hacia la pantalla del lado opuesto. Ver la expresión alucinada del chico divirtió al erudito de la bata blanca, que, sentado en su silla, se echó a reír mientras Rintaro seguía sin poder articular palabra. En aquel rostro redondeado y mofletudo destacaban unos ojos tiernos y brillantes. «Tú fuiste el que, de repente, hizo avanzar a velocidad rápida mi cinta de Beethoven, ¿verdad, jovencito?».
Recuerda la determinación que te impulsaba entonces. El erudito asintió con la cabeza y se echó a reír otra vez. Recorre de nuevo con coraje el camino que has escogido. No te conviertas en un espectador somnoliento que se lamenta porque las cosas no cambian. Continúa tu viaje. Del mismo modo que Melos siguió corriendo hasta el final, la mujer arqueó ligeramente sus finas cejas. Los ideales por sí solos no cambian las cosas. Aún así, ¿no es mejor probarlo?, dijo una voz profunda proveniente del techo. Rintaro alzó la mirada y vio que el director se levantaba de su sillón y se dirigía a los empleados vestidos con trajes de diversos colores que lo acosaban con sus quejas. No es simple palabrería, añadió el director. Debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Acalló las voces de protesta de sus empleados, alzando la mano abierta. ¿Acaso no estáis aquí porque os gustan los libros?, les dijo en un tono calmado pero decidido que silenció de golpe los murmullos. Así pues, dejémonos de discursos vacuos y hablemos de ideales. Es el privilegio que tenemos aquellos que damos vida a los libros. Al oír aquella proclama, los empleados con coloridos trajes parecieron cambiar al unísono de posición. Rintaro dejó de mirar hacia el techo y clavó los ojos en la mujer que estaba delante de él. Por insignificante que sea, un cambio es un cambio, dijo. La mujer le sostenía la mirada y Rintaro continuó hablándole sin apartar la suya. Si todos nosotros creemos en el poder de los libros, añadió con convicción, ¿por qué usted no cree en su propio poder? La mujer se mantuvo inmóvil. Todos callaban y el silencio se adueñó otra vez de aquel pequeño espacio. En esa ocasión, sin embargo, no se rompió con facilidad. Era un silencio profundo y espeso, y parecía ir enterrándolos bajo su peso como una intensa pero apacible nevada. Si bien aquella calma tenía algo de solemne, también resultaba opresiva, asfixiante. A buen seguro estaba siendo el silencio más largo de cuantos Rintaro había vivido desde que se hallaba en ese último laberinto. Al fin, la mujer cerró los ojos y murmuró. Empiezo a cansarme. Abrió los ojos y despacio miró a Rintaro. De cuando en cuando me encuentro con personas que me dicen cosas así y por eso no pierdo por completo la esperanza. El tono en que la mujer había hablado era tan impasible y hermético como siempre, aunque una sutil inflexión en la voz lo hacía un tanto diferente, pensó Rintaro. Le sorprendió también percibir un leve destello en sus ojos. Fue fugaz, pues enseguida su mirada se tornó de nuevo oscura, pero estaba seguro de haber visto ese brillo. La empatía por el prójimo, musitó la mujer, como hablando para sí. Bueno, la idea no me disgusta, concluyó al tiempo que volvía la cabeza como si algo llamara su atención a su espalda. Del fondo de la tienda fluía una cálida luz blanca que, poco a poco, iba extendiéndose. Al cabo de unos segundos, la librería Natsuki en la penumbra hasta hacia un instante refulgía, e incluso las sólidas estanterías y las pantallas resplandecían. El tiempo se acaba. ¿Cómo? Me he entretenido con iniciativas imprudentes y no puedo permanecer así para siempre. La mujer contempló la luz blanca y con una voz pausada añadió: esta vez sí que debes irte. Si te quedas aquí más tiempo jamás podrás volver. Aunque inesperadas, eran frases de adiós. A Rintaro no le cupo duda. Se puso nervioso, pero la mujer lo calmó con delicadeza. Tranquilo, si lo que te preocupa es tu novia, no tienes por qué. Eran palabras que denotaban seguridad, y Rintaro, sin saber qué responder, asintió. Así pues, debemos despedirnos, dijo al ver que la luz que los rodeaba se intensificaba todavía más. Sí, eso es. La mujer se interrumpió un instante. Ha sido un placer, añadió enseguida. Yo también me alegro de haberla conocido. Rintaro le dedicó una respetuosa reverencia a la que la mujer, sorprendida, respondió inclinando la cabeza. Eres un chico muy educado. ¿O se trata de una broma de vuestro tiempo que desconozco? No, es un gesto de agradecimiento. Me parece que conocerla ha hecho que me dé cuenta de otra cosa importante, dijo Rintaro. Pues gracias a ti también. Rintaro se inclinó ante ella de nuevo, esa vez en un gesto aún más marcado. «¡Qué palabras de despedida tan bonitas!», murmuró la mujer al tiempo que lo observaba. Alzó entonces la mano derecha para tocar la pantalla que tenía al lado. Al instante las 3 pantallas desaparecieron y la librería recobró el aspecto desolado del inicio, con las estanterías vacías. Sin embargo, en cuanto la mujer la rozó acto seguido, un resplandor azulado la rodeó y los libros fueron ocupando su lugar hasta llenar por completo ambas paredes. Sin duda, está mucho mejor así, aseveró la mujer. Rintaro comprendió que era una última muestra de agradecimiento por su parte. Decididamente, yo también lo creo, convino con una sonrisa. La mujer asintió y, aunque no mudó el semblante,
Fue un gesto de aprecio inequívoco. La luz a su alrededor fue tornándose más y más intensa, hasta que los envolvió por completo, junto con las estanterías y el sofá. Mientras Rintaro se mantenía en pie en aquella burbuja luminosa sin saber qué otra cosa hacer, creyó distinguir que la mujer movía sus pálidos labios, pero no alcanzó a oír qué decía. Luego, sin más, la mujer dio la espalda a Rintaro y echó a andar. El chico la miró mientras se alejaba, curioso y admirado de que aquella actitud distante y desapegada resultara tan natural en ella. Al recordar que, poco antes, la mujer le había dado las gracias, Rintaro se sintió extrañamente rebosante de confianza y se abandonó en aquel intenso resplandor que lo envolvía por todas partes. Ignoraba cuánto tiempo había transcurrido en realidad cuando de repente se encontró arrodillado en el suelo de madera de su querida librería y con su compañera de clase, plácidamente dormida entre los brazos. Con cuidado de no despertarla, volvió la mirada hacia el fondo de la tienda, donde ya solo se veía la pared de toscos tablones de siempre. Miró luego hacia la puerta de entrada y descubrió que en el luminoso exterior caían delicados copos de nieve. «Yuzuki», susurró con voz suave. Sayo abrió los ojos casi de inmediato, deslumbrada. «¿Natsuki?» Rintaro suspiró de alivio al oírla. «¿Estás bien?», le preguntó Sayo al cabo de un instante con voz tímida. «Eso debería preguntártelo yo a ti», dijo Rintaro en una media sonrisa. Sayo le sonrió a su vez, con dulzura. Como solía hacer todas las mañanas antes de irse a ensayar, echó un vistazo a su alrededor y mirando de nuevo a Rintaro asintió con firmeza. «Parece que me has devuelto a casa sana y salva. Es lo que me había propuesto». Se pusieron en pie cogidos de la mano y quedaron cara a cara con la estrecha librería. Rintaro, de espaldas a la puerta, al mirar a Sayo y verla bañada en la suave luz que reflejaba la nieve y se filtraba a través de las celosías, Rintaro pensó que estaba más deslumbrante que nunca. «¿Debería decirte bienvenida?». Sayo negó con la cabeza y se echó a reír al ver la expresión perpleja de Rintaro. «Nada de eso», exclamó. «Lo que debes decirme es ¡Feliz Navidad!». Esas palabras carecían de significado para él, pero le gustó cómo sonaban y las repitió con una gran sonrisa. Epílogo. Así terminó todo. La clematis era la flor preferida del abuelo. Le gustaba especialmente una variedad de color azul intenso, y Rintaro recordó con viveza como si hubiera ocurrido el día anterior. El embelesado rostro del anciano mientras observaba con los ojos entornados los grandes pétalos de una de esas flores iluminados por los rutilantes rayos del sol de principios del verano, el abuelo decía que, si bien Clematis era un hombre elegante, le pegaba mucho más su nombre común, Tetsusenka, por la combinación de estrictas líneas rectas y sinuosas curvas que la caracterizan. No era habitual que el abuelo, un hombre de pocas palabras, hiciera comentarios como aquel, pensó Rintaro, y sonrió al recordar que, desde entonces, en la pequeña maceta de la puerta de entrada de la librería, siempre había una bella clematis. Se preguntó si él sería capaz de cuidarla igual de bien cuando se disponía a regarla. Era la primera vez que se ocupaba de ella después de tenerla abandonada durante algún tiempo, y lo consideró un indicio de que por fin iba recuperando cierta paz interior. Hacía 3 meses que su abuelo había fallecido. La estación había avanzado, de modo que el paisaje había cambiado ligeramente. Se había derretido ya la nieve del borde de los tejados, los albaricoques japoneses habían florecido y los brotes de los cerezos empezaban a abrirse. En ese fluir natural del tiempo, Rintaro abrió, como de costumbre, la puerta de celosía de la librería a las 7 de la mañana con el propósito de ventilar el pequeño local. A continuación cogió la escoba y barrió los escalones de piedra de la entrada. Regó la maceta de clematis, que no había echado flores aún, y finalmente se dispuso a quitar el polvo de las estanterías con un trapo. «Trabajando duro, ¿eh?». La voz alegre de Sayo sorprendió a Rintaro cuando terminaba de limpiar la librería. La chica acababa de entrar, cargada, como no, con la funda negra de su instrumento, un clarinete bajo. Rintaro se había enterado de eso hacía poco y también de que Sayo era la única entre los muchos inscritos en su club que tocaba aquel instrumento tan extraño, con esa campana suplementaria que tenía en la parte final. Al parecer, Yuzuki tenía un papel importante en su orquesta de viento. «¿Limpias la tienda a diario?», dijo a la vez que se sentaba ágilmente en el pequeño taburete que había en medio del local. «¿Es necesario hacerlo todos los días?». «No debe de quedarte nada por limpiar».
Me gusta hacerlo. Rintaro le dedicó una sonrisa mientras iba limpiando ahora uno a uno los libros de las estanterías. A diferencia de ti, yo no tengo actividades extraescolares por la mañana. Mientras limpio descubro nuevos libros interesantes y eso me encanta. Mira que eres rarito, le soltó Sayo con su franqueza habitual, rebosante de frescura. Hablando de libros, ¿no te parece que esta vez me has recomendado uno muy complicado? Se sacó de la mochila un grueso volumen. No entiendo nada. Rintaro se echó a reír. Se trataba de 100 años de soledad de García Márquez. Se lo había aconsejado hacía pocos días. Antes de ese, le propuso obras de Austen y después de Stendhal, Goethe, Flaubert, porque pensó que, al ser historias románticas, le resultaría más fácil leerlas. Pero hacía una semana, cuando las había terminado, Sayo le dijo que quería probar con otro tipo de lectura y fue entonces cuando Rintaro le recomendó a García Márquez. ¿Realmente te lo has leído entero, Natsuki? Claro, aunque hace ya tiempo. Sí que eres rarito. Pues yo no he entendido nada de nada. Es demasiado difícil. ¡Qué bien! Sayo puso cara de extrañeza a Rintaro, que seguía quitando el polvo de los libros con el semblante sonriente. ¿Cómo que qué bien? Si al leerlo te ha parecido difícil es porque lo que hay escrito es nuevo para ti. Estar ante un libro difícil es una oportunidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sayo, que no salía de su pasmo. Las lecturas que te resultan fáciles lo son porque te hablan de cosas que ya conoces. En cambio, que un libro te resulte difícil es la prueba de que contiene cosas que desconoces. Sayo miró al sonriente Rintaro con los ojos tiernos de quien observa a un animal en vías de extinción. Insisto, Natsuki, eres un bicho raro. No me llames eso, pero si es un halago. Sayo se llevó la mano a la frente y miró a Rintaro. Y no estás nada mal. Rintaro, que estaba limpiando el mostrador, se detuvo de pronto y la miró de soslayo. La sonriente Sayo lo observó con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera espiándolo. Se te han puesto las orejas rojas. Es que soy novato en esto. No como otras. ¿Novato tú? Pero si has leído un montón de libros eróticos como Lolita o Madame Bovary, ¿no serás uno de esos con pinta de buenecito que luego las mata callando? No te venderé ni un libro más si sigues así. ¡Qué era broma!, exclamó Sayo y se levantó del taburete, pero en lugar de dirigirse hacia la puerta, se encaminó con cautela hacia el fondo de la librería. Cuando se halló frente a la pared de madera, la tocó suavemente con la mano. Cerrada. Mal asunto si no lo estuviera. Ya, pero me da un poco de pena. Parece como si todo hubiera sido un sueño. De vez en cuando también Rintaro creía que lo había sido. Sin embargo, aunque lo hubiera sido, una cosa era real. Ya no estaba solo. No quiero mudarme, quiero quedarme a vivir aquí por mi cuenta. Esas fueron las palabras inoportunas pero convencidas que Rintaro pronunció la vigilia de Navidad, una hora antes de que llegara el camión de la mudanza. Por impensable que fuera, su tía no se extrañó. Durante unos instantes miró a su sobrino a los ojos, con sus regordetes brazos cruzados, al tiempo que se instalaba un cómodo silencio que, aunque breve, pareció alargarse demasiado. La mujer fue quien lo rompió. «¿A ti te ha pasado algo, me equivoco, Rin-chan?», dijo serena. Rintaro, que no se esperaba aquella pregunta, mudó el semblante. «Tranquilo», siguió la mujer al verlo, y sonriendo añadió: «Nadie espera que un muchacho de tu edad revele sus secretos a una tía rechoncha con la que apenas ha hablado». Era evidente que Rintaro no podía mencionarle las extravagantes aventuras que había vivido con el gato. Y, además, no tenía claro en qué medida esos hechos tan extraños habían influido en él. En cualquier caso, lo que quería era probar a desenvolverse por sus propios medios, pues había comprendido que se equivocaba al pensar que no tenía opciones. Eso solo había sido un pretexto con el que se había autoengañado. Sí tenía elección y, si se lo proponía, los caminos se le abrirían en todas las direcciones. No debía dejarse llevar por los acontecimientos, sino afrontarlos con decisión. Había planteado a la mujer del último laberinto que, para tener un futuro, era preciso que creyera en sí misma, en su propio poder, y al pronunciar esas palabras supo que las decía también para él. Le habían proporcionado la fortaleza necesaria para decidirse a emprender su propio camino. Al ver que Rintaro seguía sin despegar los labios, su tía volvió a hablar. «No estarás forzándote a hacerlo, ¿no?» «¿Forzándome?» «Sí, me refiero a que, quizá, buscas una salida a la desesperada porque lo que pasa es que no te gusta la idea de vivir con alguien que no conoces. Es decir, yo». «No es eso. ¿Lo dices de verdad?» «Totalmente», respondió Rintaro con firmeza.
La tía volvió a cruzar los brazos y reflexionó durante unos instantes, hasta que finalmente asintió con la cabeza. De acuerdo, estoy dispuesta a pensármelo, siempre y cuando aceptes las 3 condiciones que ahora te diré. ¿3 condiciones?, la interrumpió Rintaro. Sí. La primera es que no faltes más al instituto. Vaya, murmuró Rintaro para sus adentros, consciente ahora de que su tía estaba al tanto de que no asistía a clases desde hacía mucho. La segunda condición es que me llames 3 veces por semana, para asegurarme de que estás bien. Y la tercera condición es que la mujer se inclinó hacia adelante con los rollizos brazos en jarras. Que en los momentos difíciles me pidas ayuda, porque no resulta fácil para un adolescente vivir solo. Rintaro no sabía cómo responder a esa sincera demostración de cariño de su tía, pues eso habían sido, en el fondo, las 3 condiciones que acababa de plantear al torpe de su sobrino. Pensó, una vez más, que era una mujer buena, una gran persona, y acto seguido se dijo que si la tía hubiera estado en la librería cada vez que habían aparecido aquel extraño gato y el misterioso pasillo repleto de libros, ella también los habría visto. Pero quizás me resulte difícil llamarte 3 días por semana. Venga ya. No creo que sea más difícil que llamar a la empresa de mudanzas el mismo día, o mejor dicho, 1 hora antes del traslado, ¿no? Te lo cambio. La tía no era solo una mujer buena, sino también inteligente. Rintaro no tenía margen de réplica. Mientras se inclinaba hacia ella para darle las gracias, le oyó murmurar con una risilla. Me da la sensación de que cada día te pareces más a tu abuelo. A Rintaro le pareció el mejor elogio que jamás le hubieran dicho. Así que estar ante un libro difícil es una oportunidad, ¿eh?, susurró Sayo mientras observaba su ejemplar de 100 años de soledad. Por cierto, García Márquez es uno de los autores preferidos de Akiba. Diría que se ha leído todos los libros de él que hay en la librería. Sabiendo eso, se me pasan todavía más las ganas de leerlo. Bueno, dejémoslo. Sayo volvió a guardarse en la mochila el grueso libro. Luego miró a Rintaro con ojos amenazadores y añadió: pero si no me resulta interesante, me enfadaré contigo. Eso es absurdo, lo escribió García Márquez, no yo. Pero me lo has recomendado tú, no García Márquez. Una vez más, la ingeniosa salida de Sayo sorprendió a Rintaro, quien, acto seguido, pensó que tenía mucha suerte de estar rodeado de mujeres inteligentes como su tía Ichuzuki. ¡Uy! ¡Debo irme!, exclamó de repente Sayo a la vez que se ponía en pie, al darse cuenta de que el ensayo estaba a punto de comenzar. Cogió la funda con el clarinete bajo, que había dejado en el mostrador, y se dirigió hacia la puerta a toda prisa. «Haz el favor de ir al instituto». «Esa es mi intención, además se lo prometí a mi tía». Rintaro salió a la puerta para despedir a Sayo y se fijó en que el cielo estaba sorprendentemente despejado. Bajo los vívidos rayos del sol, de primera hora de la mañana, pasaba un repartidor en una moto amarilla. Sayo había bajado a la carrera los escalones de piedra de la librería, cuando se volvió de pronto como si acabara de recordar algo. ¡Eh! ¿Quieres que un día de estos vayamos juntos a cenar algo?, le soltó con desparpajo. Rintaro parpadeó un par de veces y después reaccionó con un nerviosismo casi patético. ¿Juntos? ¿Tú y yo? Sí. ¿Por qué me lo propones? Porque si espero que me lo pidas tú, voy lista, respondió Sayo, y su voz cantarina resonó alegre en la soleada mañana. Rintaro se puso todavía más nervioso, no sabía qué decir. No es que no me guste estar contigo en tu tienda hablando de libros, añadió Sayo con expresión resignada, si bien sonriendo. Pero si no te da el sol de vez en cuando acabarás por ponerte enfermo. ¿Acaso quieres preocupar a tu abuelo ahora que está tranquilito en el cielo? Se preocupará de verdad si se entera de que saldré a cenar con una chica. Eso es lo que Rintaro habría respondido en tono desenfadado en cualquier otro momento, pero estaba tan obnubilado que no conseguía dar con las palabras adecuadas. Si te sirve ir con alguien como yo, fue la respuesta sosa y poco convincente que al final le salió. Esperemos que sí, le contestó Sayo a bocajarro, a lo que Rintaro ya no supo qué réplica dar. Sayo le dedicó una de sus encantadoras sonrisas y echó a correr calle adelante. Mientras oía el repiqueteo de sus ligeros pasos, Rintaro sintió el impulso de llamarla. ¡Yuzuki! Sayo, que ya se había alejado un poco, se volvió extrañada. ¡Gracias! La tímida voz de Rintaro se oyó nítida en la silenciosa calle. Ese comentario tan inesperado como sincero sorprendió a su compañera de clase. En una palabra tan simple, escueta y sin adornos, Rintaro había condensado todos sus sentimientos. Con esa sola palabra no expresaba únicamente el agradecimiento que sentía hacia una amiga que tantas veces se había preocupado por él y había ido a verlo. Le costó pensarla y pronunciarla, y era banal, pero era lo máximo que se consideraba capaz de decir en ese momento. Miró a Sayo, que se había quedado boquiabierta.
De verdad que te lo agradezco, te debo mucho, añadió. ¿A qué viene esto ahora? Me descolocas. Te has puesto roja tú también. ¿Yo? ¿Qué va? Exclamó Sayo y echó a correr. El sol primaveral resplandecía y la figura de Sayo, espigada en su uniforme escolar, fue fundiéndose con aquella luz hasta que Rintaro la perdió de vista. Seguía inmóvil en la puerta cuando de repente una voz profunda llegó a sus oídos. ¡Ah, por todas! ¡Segunda generación! Rintaro miró a su alrededor, sorprendido, pero en la silenciosa calle no había nadie. Por un instante le pareció ver el lomo del gato que saltaba con agilidad el muro de la casa de enfrente, pero no podría afirmarlo con certeza. De hecho, el paisaje que tenía ante él era el mismo de siempre. Se quedó inmóvil durante un rato y, al cabo, sus labios dibujaron una sonrisa. «¡Lo intentaré! A mi manera», respondió decidido para sí y alzó la mirada hacia el radiante cielo. Una vez que terminaba de limpiar la librería, Rintaro siempre se servía un té de Assam y leía unas páginas de algún libro hasta que, llegada la hora, cerraba la puerta y se iba al instituto con la mochila al hombro. Las clases le resultaban aburridas, pero se había hecho el firme propósito de no saltarse ni una más para al menos evitar que la perspicaz delegada de clases se enfadara. Tenía un montón de problemas, todos por resolver. Aún así, su principal objetivo era, por el momento, desenvolverse por sus propios medios en esa vida estable y conocida que él mismo había escogido. Rintaro entró en la librería dejando la puerta abierta de par en par y dispuso el servicio de té sobre el mostrador con gestos desenvueltos. Calentó agua en el hervidor y luego la puso en la tetera que su abuelo había usado durante tantos años. Mientras esperaba que el té se infusionara, oyó las risas y las voces animadas de un grupo de niños de primaria del barrio que pasaban a la carrera por delante de la librería. La calle comenzaba a cobrar vida otra vez, marcando así el inicio de un nuevo día. Un agradable aroma salía ya de la tetera y Rintaro abrió un libro lentamente. Notó entonces la caricia de un soplo de brisa y la campanilla de la entrada tintineó.